Bienvenidos a Imperial. El día de hoy traemos un invitadazo que ya estábamos hablando de él en episodios. De hecho, hicimos referencia en 2 episodios. Y es lo que es mi maestro de la administración del conocimiento. Entonces, todo lo que estuvimos hablando, pues ahorita vamos a ver de dónde proviene, cómo es que fue todo el proceso de aprendizaje, porque pasó de ser una persona de leyes a ser una persona más abierta y que aparte es muy bueno como músico, es muy bueno en la forma de enseñar que tiene. Yo creo que me atrevería a decir que es de los mejores maestros que me han tocado a lo largo de toda la carrera que llevo. Entonces, pues bueno, ¿cómo estamos? Es Marco. Maestro Marco Campos, muchas gracias Iván por tenerme aquí en tu programa. Es un gusto estar con todos ustedes en este día y espero poder compartir todo el conocimiento y que todo lo que hablemos ahorita sea tanto pues, de aprendizaje, reflexión y que deje una huella para todo el mundo. Muy bien. Bueno, la parte vamos a empezar por de dónde proviene, cuál fue o cómo fue que llegó a ser la persona que es hoy en día. Claro que sí, yo soy una persona de tradición saltillense. La verdad es que nací aquí, crecí aquí, mi vida ha sido siempre Saltillo y eso me ha permitido ver cómo la sociedad avanza, cuáles son sus necesidades. Me he desempeñado en varias áreas. La verdad es que mi historia no es que haya sido lineal desde un principio, que haya tenido perfectamente claro lo que quería hacer. Al contrario, ha sido la conclusión de una serie de decisiones, muchas de ellas equivocadas, pero que me han servido como experiencia para poder tomar el camino que finalmente me ha acomodado más hacia lo que es una vocación y una pasión. Pudiera decirte, cuando era chico mi intención era ser político. Incluso yo lo decía, yo quiero ser político, quiero dedicarme a ello, me gusta mucho servir a la gente, pero conforme fui creciendo, me fui encontrando con otras áreas que me llamaban más la atención. Por ejemplo, la psicología. Fue una de las áreas que en la preparatoria cambiaron por completo mi manera de ver el mundo, de pensar, de analizar las personas. Después dije, conozco la música, me gusta eso, la expresión, me gusta conocer realmente qué hay detrás de una canción, por qué la compusieron y no dejo de estudiar eso, la verdad. Fue tanto que me terminé dedicando en gran parte de mi vida a la música y mi formación profesional, vas a decir, ¿y qué tiene que ver con las leyes? Que ahorita que dijiste que soy una persona de leyes. Efectivamente, estudié mi quinta opción de carrera, Ok. derecho, Ujú, nada que ver realmente con la primera o la segunda, mucho menos con la tercera que era economía, ujú. pero que me sirvió bastante para generar bases fuertes sobre cómo quería desempeñarme en el resto de las áreas que a fin de cuentas han sido de mi agrado y en las que he podido obtener un mayor desarrollo personal. Estudio la licenciatura en Derecho, luego la maestría en Administración, especialidad en Liderazgo, comienzo a desarrollar medios de comunicación, periódico, radio, televisión, también estuve hablando economía, finanzas, política, algunos temas de desarrollo social, me gustó mucho la sociología de hecho, y a partir de ahí comienzo a hacer cambios hacia otras áreas. Parte de mi desarrollo fue el derecho laboral, estuve trabajando con el líder Mario Morales, a quien recuerdo con mucho cariño y en paz descanse, un gran Ok. amigo, que me enseñó muchísimo de este sentido humanista que es ayudar a la gente, aun cuando no tengas tú el recurso, que tú tengas la apertura de decir, a lo mejor no puedo darte un peso, pero puedo darte mi consejo, puedo ayudarte a resolver algún problema con algún contacto, a lo mejor puedo decir, puedo ser tu intermediario y de esa manera ayudar a las personas. Sí tuve mi despacho durante un tiempo y curiosamente, más que ser como muchos abogados que decían, voy a divorciar a una persona o te voy a resolver el problema a la mala, siempre fui más conciliador. Incluso una de mis materias favoritas durante la carrera fue la de métodos alternativos, o más bien métodos alternos de solución de controversias, la mediación, la conciliación, etcétera. Y eso me ayudó muchísimo también a aprender una de las competencias más fuertes que después me servirían en el siguiente posgrado que estudié, que fue la maestría en coaching. Ok. En otras palabras, aprende a quedarte callado y escuchar. Una competencia que la verdad es muy raro que la gente la pueda desarrollar porque generalmente tenemos mucho ruido en la cabeza y lo queremos externar. Y apenas alguien está hablando y te das cuenta que las personas están queriendo completar tus frases porque se quieren identificar con lo que estás diciendo. Generalmente pasa, es molesto y si la gente no sabe desarrollarlo eso,
es difícil comunicarse. Entonces sí me sirvió bastante eso para mi maestría en coaching. Me especialicé también como logoterapeuta y comencé a completar un ciclo que dije, esto me gusta más. Me gusta más ayudar a la gente, me gusta compartir el conocimiento. Esa es la razón por la que doy la materia de administración del conocimiento. Porque todo lo que aprendes a lo largo de tu vida, tienes que aprender a transmitirlo y que las personas se vean beneficiadas de ello. Conocimiento que adquieres y que tú te lo quedas es un conocimiento desperdiciado. Pero una vez que lo transmites, ese conocimiento crece porque lo retroalimentas con tu análisis, lo retroalimentas con lo que te dicen las demás personas y aprendes a crecer. Y te das cuenta que en cualquier profesión, no solamente en la docencia, sino también como terapeuta, como abogado, como comunicólogo, cualquier otra, siempre es aprender de lo que los demás tengan que decir para que crezcas en tu criterio y puedas aportar más. Ok. De hecho, mencioné una cualidad muy importante y es que muchas veces estamos con el yo. El yo es el ego. Hay un doctor que es el doctor Manuel Sanz Lizarra. Él es un doctor neurocirujano, hace muchas operaciones y en parte de esas operaciones había personas que llegaban a morir por lapsos de 5, 6, 7 minutos. Cuando él empezaba a reanimarlos, a resucitarlos, muchas veces se encontraba con la parte de que le decían, oye, ¿qué crees que no me hubieras despertado? Esto lo pongo como el preámbulo porque después de eso él empieza a investigar el yo, el subconsciente y el ego. Se da cuenta que muchas veces lo que nos frena y lo que nos hace no evolucionar es la parte del yo y del ego. Cuando nosotros no damos chance a lo que dicen los demás, a tratar de bajar un poquito el ego y entender o ser más empáticos, creo que muchas veces nos volvemos una persona muy cerrada y queremos encasillar a todos en cómo vemos las cosas. Y parte del coaching, y es una cualidad que le noto bastante, es que, por ejemplo, estamos en clase y aunque alguien diga una tontería, o desde el punto de vista, se toma el tiempo para escucharlo, pero no lo juzga, o sea, desde el punto que diga, ah, menso, no, ah, ok, respeto tu punto de vista, pero pues no la comparto. Entonces, esa parte yo creo que es muy importante y se nota bastante en la forma de ser que tiene, pero ¿cómo fue que llegó a esa parte? O sea, ¿cuáles fueron los puntos que empezó a dominar primero como para decir, ah, mira, tengo que calmar lo que pienso, tengo que dominar el ego, tengo que empezar a ser un poco más comprensivo? Pudiera decir que una de las principales herramientas que me sirvieron para ello fue estudiar a Daniel Goleman y su Ok. libro La inteligencia emocional. A partir de allí comencé a desarrollar una empatía un poquito más grande. No solo eso, cuando ves a las personas que tienen una historia que contar desde la apreciación artística, y ahí es donde agradezco haber tenido formación musical, formación de apreciación de arte, te das cuenta que es mejor quedarte callado y escuchar, porque lo que tienes a primera vista no siempre es la realidad. Lo primero que escuchas no refleja realmente lo que hay en un trasfondo. Y solamente cuando aprendes a quedarte en silencio, aprendes a analizar y observar realmente dónde está la realidad, lo que está oculto. Si haces la pregunta correcta, si propicias la situación, todo sale a la luz. Sí me ayudó muchísimo toda la apreciación, escuchar lo que decían los maestros al respecto. Mejor decir, prefiero preguntarle a una persona, ¿qué ves tú ahí que no veo yo? Ujú. O como dice un buen amigo sin agraviar, No, adelante. cuando está con sus trabajadores les dice, ¿qué ves tú que no veo yo? ¿O qué veo yo que no ves tú? Y de esa manera los trabajadores entran en un punto de reflexión a decir, oye, el patrón está viendo algo que nosotros no. Y no es necesario decirles, tienes que corregir, ¿no? Solitos empiezan a dar cuenta que tienen que poner atención en determinadas cosas si lo que quieren es mejorar, si quieren hacer que la producción salga bien, si quieren evitar un scrap, si quieren evitar un problema más grande en el futuro. No es necesario llegar al regaño. Te das cuenta que las personas, cuando no hay una forma violenta de meterse en su manera de trabajar, se obtienen mejores resultados. También llevé cursos de manejo emocional, la verdad, me sirvieron bastante, porque todas las personas decimos, nadie nos enseñó a vivir, nadie nos enseñó a ser padres, ¿ok? Pero hay algo que sí podemos aprender, y esto es la filosofía de la vida.
puedes aprender a aprender. Ahí creo que estoy dando un poquito spoiler de la clase que viene, Ok, ok. pero ya que Va a salir aprendes, después de la esperemos clase. una semana, ya cuando aprendes a aprender, Ujú. dices, oye, hay un mundo entero que no había visto, porque no sabía aprender. Podía sentarme a ver una clase, podía sentarme a ver un video, a leer un libro. ¿Realmente sabías aprenderlo? ¿O lo querías ver desde tu propia perspectiva? ¿Cómo lo leíste un libro? Y te pongo este ejemplo. Cuando tú lees una novela y la lees desde la perspectiva número uno, como joven de 16, 17 años, tienes una perspectiva. Dime alguna que te haya causado esa impresión o una impresión muy clara a esa edad. Cuando ahorita hay un tema bastante que se hizo con la película de Titanic. Ujú. Cuando lo vemos desde cierto punto de vista, desde cierta edad, lo vemos como la novela donde llega un vato, se roba a la novia de una persona de dinero, tiene una aventura y feliz por siempre la chava. Hoy en día, cuando lo vemos desde el punto de vista más grandes, que ya tenemos una relación, nos damos cuenta que, oye, fue un sujeto que le dio toda a la mujer de cierta forma no le supo agradecer, lo traicionó, y ahora está la teoría de que dices, oye, es que entonces esta Rose era la mala. ¿Por qué? Porque dejó a este, hizo que se muriera Jack y ella fue la que se salvó. Entonces, depende el contexto de cómo uno ve las cosas y depende de la edad, depende de los conocimientos que uno tiene en cierto momento, pues es donde uno dice, ah, mira, esto es lo bueno, esto es lo malo. Llamémosle los paradigmas que tenemos. Para las personas que digan, ¿y qué es un paradigma? Esa palabra Ujú. nunca la había escuchado. Ok. Es una creencia, es un pensamiento arraigado que tú tomas por cierto, casi como si fuera un dogma de fe. Ujú. Yo sé que el cielo es azul. Ah, muy bien, ese es tu paradigma. ¿Seguro? ¿O es una diffracción de la luz? ¿Y por qué a veces lo es amarillo? ¿Por qué en la noche lo es negro? Entonces, ¿el cielo es azul? Y eso rompe el paradigma, un pensamiento ya preestablecido. Ujú. De hecho, la sociedad como tal, estamos hechos y funcionamos en base a paradigmas, a dogmas, a tradiciones, a culturas. Y hablando de la materia, cuando empezamos a razonar más allá, empezamos a romper ciertas barreras que a veces se nos impone por la educación, por la televisión, por la radio, por la música, por la cultura. Muchas veces, hablando por ejemplo de Dios, cada quien ve su forma de ver a Dios. Y cada quien dice, es que el mío es el bueno y es que el tuyo es el malo. Pero no, depende quién lo vea, depende el contexto sobre el cual hayan aprendido de él, pues es la referencia o el punto de vista que van a tener de cómo son las situaciones. Es algo similar a lo que vimos en el video que nos envió del maestro que está dando su clase, y después resulta que dice que él hizo varias cosas, malas, por ejemplo, y ya después empieza a reír porque él sabía que era parte de la clase que estaba dando, pero todo mundo se fue con él de que era un psicópata y todo el rollo, cuando él simplemente sembró esa semilla y dejó que germinara con la conciencia colectiva de los alumnos. El constructo social, Sí. cómo a través de una narrativa podemos crear toda una historia, un pensamiento, y eso, si lo vemos aplicado a las personas a nivel personal, valga la redundancia que me acabo de inventar, les puede causar algo bueno o algo malo. Todo depende cómo lo apliques. A nivel un poquito más grande, puedes crear separación de núcleos familiares, Ujú. puedes crear que amigos de toda la vida se peleen, todo porque comenzaron un chisme. Es el tema del rumor. En una fábrica puedes ocasionar el mejor ambiente o puedes ocasionar un caos de ambiente. Una cultura se puede destruir y eso es una cosa bastante importante. O a nivel país, puedes hacer que 60 millones de mexicanos crean una narrativa y se convierta en la historia oficial. Todo el mundo dice que así son las cosas. Y cuando llega un cambio de realidad, existe la resistencia al cambio porque ya están acostumbrados a que las cosas son de determinada manera. El constructo social, la narrativa que se creó para que la gente crea, es lo que puede crear algo bueno o destruir lo bueno. Sí, sin duda, el hecho de cómo se manipulan las partes, de hecho, eso fue un tema que tocamos, que es del MK Ultra. En pocas palabras y de forma resumida, el MK Ultra fue una serie de experimentos que se hicieron desde 1915, si no mal recuerdo, 1970 fue otro auge, y que hoy en día pasó de que antes la forma en cómo te daban las cosas pues era a través pues de sustancias y de otro tipo de cosas, y hoy en día ya es a través de los medios. Y este es un tema que quiero tocar, y lo tocamos en la vez pasada en la clase, es acerca de los corridos tumbados. En lo personal,
hay canciones que me gustan, sin embargo, sé discernir entre lo que es una canción, entre lo que es una propaganda de narcocultura y lo que hoy en día se está tomando como algo aspiracional. Quiero que me des su punto de vista acerca de este tema. Al final de cuentas, todo es libertad de expresión. Y es un tema sumamente difícil porque me voy a meter un poquito a clases de derecho. No, No dejo está de ser bien, abogado en el momento. claro. Cuando tú creas un estado, hay elementos clave para que pueda crearse ese estado. Mm, Tiene que haber una población, sí. tiene que haber un territorio y tiene que haber un gobierno. Perfecto, son los tres estados del estado. Los tres elementos del estado. Ok, ok. Pero luego dices, ¿qué más tiene que existir? Un orden jurídico que a través del gobierno regule la conducta social de esa sociedad. Ahí está el derecho. ¿Y para qué existe el derecho? Porque todos buscamos un bien común. Ah, muy bien. Tú como gobierno tienes un orden jurídico que busca fomentar el bien común de una sociedad. Si entiendes esto, dices, estás de acuerdo en que va a haber límites. Existen esferas jurídicas que no se deben de traspasar. Sí. ¿Estás de acuerdo en que no se metan a tu casa? Propiedad, muy bien. Ujú. ¿Estás de acuerdo en que tu libertad de expresión es totalmente intocable y que puedes expresarte libremente todo? Veía tu capítulo pasado que hablabas de que aquí en el podcast se puede hablar libremente en el lenguaje que quieras, de los temas que quieras. Ujú. Excelente. ¿Hay algún límite para ello? No. O sea, a final de cuentas, aquí en el podcast podemos hablar de cualquier tema. Hay cuestiones que hay que tratar de darlas a entender porque, por ejemplo, palabras rimbombantes o algo por el estilo, pues muchas veces no se familiarizan, pero de ahí en fuera Muy no hay bien. inconveniente. ¿Puedes hablar de un tema que sea ilegal? Mm, ¿Puedes hablar de creación de narcóticos en la fórmula para ok, ello? ok. De poder se puede, de que no debemos, no debemos. Hay un límite. Sí, Entonces claro. la libertad de expresión como tal tiene un límite. Sí, sí, sí. Lo mismo pasa con los narcocorridos y los corridos tumbados que hablan de ello. Hay un punto donde tú dices, es una narrativa, y la narrativa transmite la historia a través de cómo ellos escriben lo que van experimentando o lo que les cuentan. Muy bien, eso está excelente. Si la gente no lo conoce, puede cometer el mismo error una y otra vez. Y estas narrativas generalmente te van a hablar de a tal persona la mataron porque andaba en este medio y porque hizo esto. Es un aprendizaje. Sin embargo, ahorita hiciste una mención muy clara. Cuando ya se está haciendo una apología, que te están diciendo, aquí hay un estilo de vida padre porque tienes tales cosas, ya estás en contra del bien común porque va a haber cierto tipo de conductas no deseables dentro de la sociedad que van a terminar afectando la esfera jurídica de las otras personas. Y es donde el gobierno, con toda la razón de ser, tiene que decir, sí, tienes una libertad de expresión, pero estás superando lo que es el límite de tu libertad de expresión. Te estás metiendo en la esfera jurídica o en el derecho de otra persona. Y ahí el gobierno está para ponerte un alto. Sí. No puedes estar haciendo algo que va a afectar a otra persona. Sí, de hecho, hoy en día creo que no nos hemos dado cuenta de que el quinto poder es los medios de comunicación. Hoy en día vemos a los niños de 4 o 5 años cantando canciones que te están motivando a que tengas ese estilo de vida. Desgraciadamente, no se vende la realidad. Estamos tan acostumbrados hoy de que vemos autos, carros, y hay un podcast que yo vi en un caso, creo que fue del Z23. Él hoy en día es cristiano y comparte muchas cosas. Y dice, a lo mejor yo tenía muchas cosas, dinero, autos, dice, pero los autos eran robados. Dice, ¿por qué? Porque yo no podía comprar un auto propio y llegar y plaquearlo a mi nombre y andarme paseando libremente. Entonces, algo que hoy en día no se ve es que tiene un precio muy grande el seguir esa línea y quererse, pues, ser parte de un brazo armado, ser parte de, pues, este tipo de movimientos. Y muchas veces no le damos la importancia que se tiene. Yo toco este tema porque lo estoy viendo hoy en día con las generaciones que vienen atrás. Digo, nosotros ya, yo de 24 años que tengo, pues ya sería muy decir, es que esto me influyó. Pero el problema está en los niños de 0 a 7 años, que es cuando están más maleables, que es cuando están como una esponja que van a poder absorber todo esto. Y si no les vamos poniendo en casa
parámetros de, mira, esto sí es correcto, esto no es correcto, es solo música. Si lo quieres escuchar, está bien, o sea, escúchalo, es parte de. Tampoco podemos llegar y decir esto no, porque hay que, todo es bueno si lo vemos desde un cierto punto de vista. Yo creo que los corridos, la verdad, es una música muy buena por los instrumentos. O sea, los requintos que usan, cómo mezclan la música, la verdad, yo que le comenté al principio, a mí no se me dio la guitarra, pero sé reconocer cuando es bueno el artista que está tocando cierto instrumento. La cuestión ahí está en que puede tener una letra que ni siquiera entendemos, pero como estamos viendo una Jeep, como estamos viendo armas, como estamos viendo cierto tipo de cosas, pues creemos que la realidad está ahí, pero sabemos que esa es una realidad que no figura o no existe realmente. Vamos a poner sobre la mesa un tema más interesante. Ok, Diferencia entre la ética y la moral. ok. La ética, ¿cómo la entiendes? La ética sería lo que es bueno, lo que es malo, como nos va dictando la sociedad. O sea, tú tienes que ser, por ejemplo, el juramento que hacemos nosotros, el hipocrático, si no mal recuerdo. Ah, es que juras hacerlo bueno para la sociedad, ok. Pero lo moral es, depende en mi pensamiento crítico y en la forma como veo las cosas, pues es mi actuar que voy a ir haciendo. Te acercaste mucho, pero es al revés. Ok, La ética es la personal y la la moral es la moral, social. ok, muy bien, muy bien. Tú puedes decir, ok, tengo aquí la oportunidad de llevarme $1 millón que está sobre la mesa. Ujú, Moralmente, sabes que está mal, sí, porque la sociedad te va a decir, es malo llevarte algo que no es tuyo. Éticamente, tú puedes decir, mis valores éticos me permiten decir, esto no me pertenece, aquí lo voy a dejar o voy a reportar, aquí está una cantidad, la persona que me diga cuánta es y algún rasgo distintivo, se lo hago de entrega. Yo lo resguardo para evitar que alguien más lo lleve. sí. Muy bien, ¿cuál es ahora sí este punto en la ética y la moral respecto a las personas y los temas que estamos viviendo? Religión, vámonos al Islam. Ok, Si tú lees el Corán y ves todas las normas que tienen o ves las normas judías, probablemente vas a llegar a decir, es que ellos están locos. Sin embargo, es su moral. Para ellos es moral que las mujeres tengan que ir tapadas hasta más dejar los ojos. ujú, Es moral que puedas ir suicidarte, aunque es una palabra prohibida ahorita, está en redes. La verdad es que la prohibición de las palabras no resuelve de entrada el problema. exactamente, Puedes ir a matarte y matar varias personas y con eso te ganaste el cielo. Para nosotros eso es inmoral, correcto. para ellos es totalmente moral. Y así lo podemos tratar con diferentes tradiciones en diferentes lugares. ¿Por qué podríamos decir, y si los corridos tumbados en realidad pudieran ser morales? Y te quedas pensando en eso. ¿Realmente estamos haciendo lo correcto o lo incorrecto con ello? La economía de México en gran parte depende del narco, es una realidad que no se puede negar. Exacto. Si no, el Chapo no nos habría dicho en el determinado momento, yo pago la deuda en México de 4 billones de pesos en aquel entonces, no como 17 ahorita, si me dejan trabajar un año. A ese nivel haciendo la economía subterránea. Sí, no, y de hecho es un tema muy controversial. Hablar de este tipo de temas, mucha gente no se atreve, pero como he dicho, aquí en Imperial se habla al 100%. ¿Y cuál es lo que nos... Por ahí se habla de cómo se lava el dinero, realmente. Y hablamos inclusive en una clase. Pero entender cómo se hace es entender cómo poner barreras o entenderlo de cierta forma. Pero lo que es los narcocorridos, este tipo de cultura, a final de cuentas, el único beneficiado es Estados Unidos. ¿Por qué? ¿De dónde provienen siempre las armas? ¿De dónde proviene la inteligencia? Proviene de algún lugar. Y de ese lugar, pues es nuestro vecino que tenemos aquí a 4 horas prácticamente. Entonces, si no conocemos la narrativa de que aquí en México se cuenta una narrativa de que no, es que ellos son los malos, pero si lo vemos desde el punto de vista de Estados Unidos, nos vamos a dar cuenta que quienes mueven todo el pandero, como se dice comúnmente, pues es allá. O sea, en los cárteles sí hay una persona, una cabeza de cada uno, pero las personas que realmente están detrás de todo están en Wall Street con trajes Armani y es algo que no vemos de este punto de vista. Entonces, si empezamos, todo mundo empieza a entender cómo funciona, empezaríamos a dejar de glorificar, en este caso, a las personas que se dedican a este tipo de acciones. Entenderíamos que realmente ellos no tienen todo el dinero, o sea, realmente quienes están teniendo todo el dinero de este tipo de acciones ni siquiera figuran a simple vista. Entonces,
cambiando la narrativa y abriendo un poco más la búsqueda de la información que se acerque más a la verdad, es como podemos ir cambiando nuestro actuar, nuestro pensamiento y podemos empezar a discernir de, ah, mira, sí es un simple corrido, no le doy la importancia que mucha gente le da y uno se puede librar de, pues, de seguir con ese tipo de comportamientos o con ese tipo de cultura. De hecho, hubo un caso que se dio en el concierto de Luis R. No recuerdo si fue en Texcoco, pero por ahí, por esa parte, y no quiso cantar ciertas canciones que le prohibieron. Y él dijo, no las voy a cantar. Y la gente lo empezó a porrear. Se va con sus músicos y la gente se mete y empieza a romper los instrumentos, a patear todo. Y ahí es donde dices, sí hay cierto comportamiento que hay en común como para que digas, oye, pues nada más no cantó y ya. O sea, no ameritaba el comportamiento de ese tipo de acciones que se dieron. ¿Cuál es su punto de vista? Me das dos puntos de tema bastante interesantes. Ok, El primero te lo voy a cambiar por parte del coaching sistémico. ok. Y a lo mejor me decís, bueno, ¿y eso qué tiene que ver? ¿Qué tiene que ver el coaching sistémico en todo esto? El sistema es, vamos a ponerlo, una organización humana. Ujú, Una familia es un sistema. sí, Un salón de clases es un sistema. La universidad completa es un sistema. La colonia en la que vives es otro sistema. Tu círculo de amigos es otro sistema. Son las personas con las que te rodeas y con las que interactúas. Y lo puedes elevar al grado más alto en el que tienes el sistema mundial. Ah, ok. Es como un tablero de ajedrez en el que alguien manda y los demás obedecen. Realmente no. Cada quien tiene cierto nivel de libre albedrío para definir qué es lo que quiere hacer. Y podrás decir, los de Wall Street, los que están en Estados Unidos, Rusia incluso, sí, ellos tienen parte del movimiento en todo esto. Sin embargo, un peón puede cambiar por completo el juego de ajedrez y no el rey. El rey puede estar atrás y sí, si pierde el rey, pierde la partida. Pero un peón puede ganar y cambiar toda la historia que se conoce. Y eso es donde comienzas a analizar el coaching sistémico, o más bien ahora sí una terapia sistémica a nivel gigantesco, nivel nación, nivel continente, nivel mundial. Y dices, pues en realidad, si tú te pones a pensar cómo están los de abajo, muchos de los grandes líderes que han cambiado países enteros vienen de muy abajo. Históricamente, un Porfirio Díaz venía de ujú, muy, muy abajo sí, y no podríamos concebir todo lo que tenemos ahorita. Simplemente el cine, la bicicleta, la misma electricidad que ahorita tenemos para poder estar haciendo este podcast y vivir de manera normal. No lo puedes conseguir sin Porfirio Díaz, una persona que venía de Oaxaca, de lo más bajo, porque él fue el que tuvo una visión, llegó, cambió su sistema, no se dejó influir por otras personas y generó una realidad tan grande que es imposible medir realmente el impacto tan grande que tuvo. Dato poco conocido es que él tenía contacto con Tomás Alva Edison ujú, y le dijo, vente a Parras, aquí está el estanque para que sí, hagas tus experimentos. Y así pues fue como toma el nombre del estanque La Luz, se hicieron los experimentos de corriente y gracias a ello tenemos esta luz que estamos utilizando ahorita. Sin embargo, a Porfirio Díaz lo ven como un delincuente, como un criminal, traidor a la patria, no se le da el reconocimiento que merece. Y vaya que es la base de todo lo que tenemos actualmente. Por eso tenemos que analizar todo como un sistema. Las personas que están hasta abajo, un cantante que puede decir, yo canto esos corridos. Ah, muy bien, lo acabas de decir ahorita. ¿Cuánta gente cambia su conducta a través de lo que mueve una sola pieza? Y puedes decir, es que los líderes tienen todo el dinero, tienen toda la capacidad, pero cuando una persona desde un nivel más bajo es capaz de cambiar la conducta de las masas, y ahí sí tenemos que citar un poquito a Ortega y Gasset en su libro La rebelión de las masas, ok, las masas son capaces de cambiar a los que están arriba, son capaces de cambiar el rumbo completo de todo lo que se tenía planeado. Y por eso sí es muy importante decir, realmente no puedes entender el concepto tan amplio que involucra un sistema para poder definir una predicción. Por eso, incluso los mismos analistas económicos, políticos, sociales dicen, son predicciones. Porque tú puedes decir, yo sé que están haciendo estos negocios aquí arriba y que van a hacer esto y van a hacer lo otro. Pero de repente hubo un elemento aleatorio que te cambió 5,000 personas. Y esas 5,000 personas te cambiaron a 25, 25 te cambiaron a 100. Y se vuelve un fenómeno incontrolable, aleatorio. Y este caso de los narcocorridos forma parte de ello. La cultura mexicana ya cambió de una manera que no se puede volver atrás.
tenemos por desgracia un sesgo cultural tan grande que las personas no van a atreverse a decir de una generación a otra, todo va a cambiar radicalmente. Y aquí está el segundo tema que yo siempre menciono con un ejemplo muy claro. Japón, 1945, pierden la Segunda Guerra Mundial, eran un país conocido porque su calidad no era muy buena. Ves la película Volver al Futuro Mm. y cuando el doctor Emmett Brown saca la pieza y dice, ah, por eso falló esto, está hecho en Japón. Sí, sí, sí. Y le dice Marty, ¿qué le pasa, Doc? Las mejores cosas vienen de Japón. 55, 85. Es un lapso de 30 años Ujú, únicamente para darnos cuenta del gran cambio que se puede hacer cuando la persona correcta cambia el sistema. Una sola persona es capaz de cambiar todo un paradigma, de cambiar todo un conocimiento a nivel mundial, de cambiar cómo te ven en el resto del mundo. ¿Qué hizo Japón? La siguiente generación, a partir de este momento, recibe la educación de más alta calidad, idiomas, matemáticas, física, para que cuando lleguen a tener 30 años, estamos hablando del 75, 45, ujú. 75, esas personas sean capaces de cambiar el mundo entero. Pero es el catalizador de una sola persona. Una persona que pudo haber venido de la derrota más fuerte de su vida, de haber dicho, nos dejaron humillados, Ujú. y a partir de ahí cambiar todo. Este tema de los narcocorridos, y es una parte muy importante, es la responsabilidad social que tienen los artistas a partir de ahora de tratar de cambiar la narrativa que van a hablar hacia sus oyentes. Desgraciadamente ahorita vemos que hay una narrativa muy violenta, la gente no tiene control emocional, las mismas letras de las canciones te hablan de depresión, te hablan de actos que no se deben de cometer. Vete a algunos géneros musicales y te van a hablar de delitos, de cómo cometer delitos, de canibalismo, etcétera. Y la gente recibe todo eso. Por desgracia, el Internet es un catalizador que magnifica estos impactos. Porque puedes decir, ah, nadie se entera de lo que dice una banda noruega de una persona que se amputó las manos y se puso unas manitas de puerco. Ujú. Pero resulta que con el Internet eso tiene un impacto más grande, se vuelve una noticia fuerte y de repente un niño de 7 8 años lo ve, le llama la atención, lo comienza a compartir con sus compañeritos y comienzas a generar toda una cultura muy diferente, una subcultura que se está generando dentro y que puede comenzar a convencer a otras personas. Ese es el riesgo de toda la parte sistémica que estamos enfrentando y que es ciertamente imprevisible. Podemos decir, ah, México, ¿qué queremos cambiar? ¿Quieres cambiar? Empieza por la educación. El sistema educativo en México está hecho para que la gente tenga un desinterés absoluto realmente sobre lo que está pasando en el mundo. Le interesa lo que tienen al alcance de su palma. Un celular, que ven el contenido que les llega y son manipulables porque no se está enseñando un pensamiento crítico. Vamos a cambiar el paradigma. Mete a los niños a que desde kinder tengan un pensamiento crítico. No castigues el por qué, exáltalo. Pregunta por qué. Que el maestro se vea desafiado en todo momento para decir, tengo que tener la capacidad de responder hasta el último los porqués de mis alumnos. Y si no la tengo, tengo que tener la humildad de decir, esto acaba de exceder mi límite de conocimientos y la disponibilidad, la disposición de decir, a partir de ahora vamos a aprender juntos en este tema que desconozco y que me interesa, porque sé que después de ti vienen otras 1000 personas más que me pueden hacer el mismo porqué. Y yo puedo generar un juicio y mi manera de pensar al respecto, y si no sé controlar esa capacidad de un pensamiento crítico, puedo imponer una idea equivocada en millones de personas. Vamos a citar un ejemplo muy claro. El libro Mein Kampf, Mi lucha de Hitler, para traducirlo, Ok. es un libro que manipuló una gran cantidad de alemanes, que les hizo creer una realidad que no es y que a la fecha es un libro prácticamente prohibido porque las personas que lo leen sin esa capacidad crítica de analizarlo como es, terminan volviéndose racistas, se creen superiores a los demás, comienzan a creer que ese modelo realmente funciona. Otro ejemplo es la idea marxista, Ujú. que es utópica, Sí. es tan bueno que no puede ser realidad. Sí, 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 claro. Y la gente se lo toma a veces como, es que esto es nuestra Biblia y lo idolatran, y no ven que realmente tiene el pensamiento de un humano sesgado, un humano que tiene una visión limitada, un humano que no está viendo cómo funciona el mundo tantos años en el futuro.
y que no supo cómo va a funcionar en el 2100, 2500, pero que su ideología puede manipular y hacer creer que la gente sin la capacidad analítica diga, ah, yo elijo creerle. Y esa es la gran paradoja en esto. La creencia es tan peligrosa como te puedas imaginar. Si yo creo en una persona que está mal, esa creencia se convierte en fanatismo. Y el fanatismo sabemos en qué desemboca. En tragedias, desemboca en muerte, desemboca en años de retraso. Ujú, Pero también es una palabra de un doble filo. Cuando tú empiezas a utilizar las personas que tienen esa incapacidad de cuestionar y les haces creer, desatas un potencial enorme. Tú puedes decir, y de hecho lo hice hace menos de 24 horas. Estábamos en una alberca de pelotas y estaba una niña que quería saltar, pero que le daba miedo, y yo nomás le dije, tú puedes. En ese momento saltó sin miedo, porque creyó en algo que le dijo un desconocido. Yo estaba jugando con mi hijo sí, y yo ya había visto que niños se aventaban de ahí, pero la niña tenía el miedo porque no había visto el ejemplo y no estaba recibiendo esa capacidad de que alguien le dijera, tú puedes. ujú, ¿Cuántas veces vemos a las personas que tienen miedo a hacer algo y alguien simplemente le da una palmada? Tú puedes. exacto. ¿Y cómo las cambias? Sí. La creencia realmente es muy fuerte, que es parte de lo que íbamos a hablar el día de hoy. Ujú. De hecho, bueno, ahorita tocó dos temas. El primero es el efecto multiplicador. Es cuando una idea se siembra en una persona y esa persona, bueno, hasta cierto punto sería como la estafa piramidal de que una persona llega con otra, esa otra se consigue otras cinco, de las cinco consigue otras cinco, pero ese aplicado al día de hoy podemos hacer un gran cambio. Y de hecho es la idea de todo esto, de traer a distintas personas que nos puedan compartir su punto de vista, que a mí se me hace muy interesante que cada quien ponga un granito de arena y en base a eso cada quien vaya decidiendo sobre lo que quiere creer. Y por ejemplo, ahorita que hablamos de las creencias, y bueno, antes de irme a las creencias, hablamos de los errores. Algo que yo hasta la fecha estoy en total desacuerdo es que desde la primaria, secundaria, prepa, cuando un alumno se anima a expresarse y lo hace mal, muchas veces el maestro les dice, no, sabes qué, cállate, mejor ni digas nada. Y creo que la mejor versión de uno se puede desarrollar a base de eso, a base de los errores, a base de los problemas. Cuando nos quedamos con el miedo a hacer algo, a decir algo, nos quedamos estancados y nos quedamos con el miedo porque todos tenemos un potencial enorme. El problema es que la sociedad, nuestros maestros, las personas que a veces tenemos en el entorno, en lugar de que nos apoyen, la verdad es que nos empiezan a hacer agobiar, nos empiezan a hacer un poco pequeños cuando muchas veces tenemos que romper ese paradigma, ese molde y empezar cada quien a tomar nota en qué la regué, en qué puedo mejorar. Siempre estar evaluándonos, pero muchas veces es muy común que desde las escuelas nos siembren ese miedo a equivocarnos, cuando sabemos que la equivocación es una bendición y es una maravilla, y al menos así lo veo, porque ya descubriste cómo no lo tienes que hacer. Ahora empieza a descubrir cómo lo vas a hacer. Así te cometas 20,000 errores, tienes que ir viendo en dónde la regaste. Ok, no funcionó así. Vamos a intentarlo de nuevo. Ok, tampoco era así. Pero vas puliendo. Y muchas veces nos vamos con la idea de que la gente que es talentosa porque así nació. Por ejemplo, yo hay una persona que admiro bastante en base a su disciplina es a Cristiano Ronaldo. Él tiene una disciplina impecable que él practica, practica, practica. Toda su vida va enfocado a mejorar. Y muchas veces en las escuelas nos dicen, es que tú no tienes potencial, es que cómo se te ocurre esto. Y muchas veces las personas, que en este caso, por ejemplo, maestros, nos dicen que estamos equivocados, nos dicen que no servimos para esto. Cuando hay veces que, como usted lo dijo, el maestro tiene que retarse a cómo te lo tiene que dar a entender. Y es un tema que muchas veces no se toca en las escuelas, porque en las escuelas es de ve, siéntate, pon atención y no preguntes, no cuestiones. Simplemente ve y haz el trabajo. Cuando lo realmente enriquecedor y donde realmente se ve el aprendizaje, pues es en la parte de intercambiar. Y de hecho es algo que vemos con la clase de usted, porque siempre a lo mejor, yo estoy al fondo, pero siempre estamos en un debate constante, pero es un debate enriquecedor donde no nos enganchamos en la idea de que es que usted está mal, es que yo estoy mal, sino que cada quien solamente, o sea, cada quien de forma propia va diciendo, ah, sabes que a lo mejor sí la estoy regando en esto, sabes que ya me cambió el chip y tengo que estudiarle un poquito más acá. Y en las escuelas no se ve eso. Y yo creo que en lo personal, y es la chamba de cada uno que tenemos que hacer, en analizar, en comprender,
también tenemos que aprender y hay veces que tenemos que estar estudiando para poder entender después lo que viene. Y por ejemplo, ahorita hablamos de las creencias. Muchas veces las creencias se nos dan en casa, se nos dan en la sociedad. Pero la creencia, como usted lo dijo, es un potencializador que te puede hacer desde que llegues y te avientes de un acantilado porque tú crees o te dijeron que puedes volar, a cómo te puede llegar a potencializar. Y el sistema de creencias que tenemos hoy en día es en base a varias cosas, y es el miedo, es el fracaso. Estamos en una sociedad que yo le llamo, y de hecho es un episodio que subí, que se llama la industrialización de los 7 pecados capitales. Hoy en día, ¿qué se nos vende o cuál es la narrativa? El primero, que tienes que ser una persona envidiosa, que tienes que ser una persona resentida, que no te tienes que tienes que tener sedentarismo, que te la tienes que pasar comiendo. Entonces, no nos hemos dado cuenta que lo que eran antes los pecados capitales, hoy en día están muy normalizados y forman parte de nuestra creencia. Muchas veces nos damos cuenta que una persona puede empezar de cero. Está David Goggins, es una persona que fue un Navy SEAL, pero su familia fue de mucho dinero. Él le tocó picar piedra porque sus papás sí tenían dinero, pero los trataban súper mal. O sea, su papá trataba muy mal a su mamá y a sus hermanos. Los explotaba en el trabajo. Él prácticamente tenía todo, pero sin tener nada a la vez. Tenía las mejores escuelas, a lo mejor la mejor ropa, pero no tenía absolutamente nada de él. No tenía amor, no tenía cariño, no tenía nada. Entonces, eso le llevó a empezar a delinquir, a empezar a descuidarse, creo que le dio diabetes. Y cuando él se miró al espejo y se dio cuenta que la única persona que podía hacer un cambio era él, empezó a trabajar día con día. Y hoy en día es una de las personas con la mentalidad más fuerte de que diario se para y trata de mejorar día con día. Pero eso es parte de nuestro sistema de creencias que tenemos que ir puliendo cada uno. No nada más guiarnos con lo que dice cierta persona, sino tenemos que ver pequeñas cositas y empezarlas a adecuar a nosotros. Pero si nos la pasamos viendo, pues programas que no sirven para nada. Hoy en día, La Rosa de Guadalupe, este tipo de programas que a mí me parecen una comedia, la verdad, pero que muchas personas forman parte de su realidad, forman parte de lo que dicen, es que si pasa en esto es porque es así. Y por ejemplo, hablando ahorita del tema de la niña que saltó al vacío, se le conoce como un salto de fe que a veces tenemos que dar. Y la verdad es que las cosas o las mejores cosas están detrás de la barrera del miedo. Yo soy de Ciudad de México y cuando yo siempre bromeaba con mi mamá, porque me decía, oye, ¿y si nos vamos para Saltillo? Porque mi papá está aquí y yo vivía con mi mamá en México. Entonces crecí sin mi padre, pero pues siempre como que tuve la ventana abierta para venir de vacaciones. Entonces me dice mi mamá, no, pues si nos vamos para allá, pero ya cotorreando. Y yo le dije, sí, ¿sabes qué? Vámonos. No sabía si íbamos a tener para comer, no sabía dónde íbamos a rentar una casa, no sabía si iba a encontrar trabajo, pero hay veces que el aventarse a hacer las cosas, el tratar de romper ese miedo, nos va dando una serie de habilidades que son muy valiosas. Muchas veces nos quedamos enfrascados en los errores, nos caemos en un bache y en ese bache nos hundimos o nos ahogamos en un vaso de agua. Pero cuando nos damos cuenta y nos cambian ese chip de que los errores no son malos, los errores es la mejor forma de aprender. Siempre dicen que hay dos formas de aprender. Una, y es la más inteligente, es aprender de los errores de los demás, pero es algo que en mi casi no funciona. Yo siempre soy de cometer el error y ahora sí ya es cuando trato de hacer que los demás no cometan el error. Y es parte de este efecto multiplicador de empezar a ayudar a las personas de, mira, yo la neta ya lo intenté así, no me funcionó, intenta hacerlo de esta forma. Y creo que si seguimos esa línea, pues podemos mejorar tanto como sociedad, como con ser una sociedad más empática, ser una sociedad que va a tratar de, en lugar de fregarse, porque se le conoce como el efecto cangrejo o el del balde de los cangrejos. No sé si lo ha visto que meten a unos 20 30 y el que va saliendo lo empiezan a jalar, de que no, húndete. Y a diferencia de lo que podemos hacer es entre todos estarnos apoyando. Creo que el mexicano es muy solidario. Y de hecho, es parte de qué es lo que ha pasado en los temblores. Podemos estarnos tirando como vecinos y de odiarnos, pero yo creo que cuando estamos pasando por una tragedia es cuando sale lo mejor del mexicano y es que se llegó a ver en el caso del sismo del 2017, gente en silla de ruedas con un costal aquí y piedras que hacían lo que podían. Y si fuéramos esa parte más consciente, yo creo que seríamos una sociedad mucho mejor que la que somos hoy en día. Totalmente de acuerdo con estos puntos, la verdad. Sí, me desplacé mucho, pero es que todo vuelve a recaer en algo. O sea, a veces nos dispersamos mucho,
pero vuelve a caer en el sistema de creencias y en la Exacto. persona que somos cada uno. Porque, por ejemplo, ahorita yo sé que no lo van a ver 100,000 personas en este momento, pero sé que así lo vean 100 o 200 personas, cada una va a tratar de influir en las personas que están a su alrededor, tratando de hacer un granito de arena en un vaso lleno. Marvel en algún momento hizo algo parecido con Thanos. Ok, ¿Has visto la historia en la que él tortura a un niño desde que nace? Que le quita la no, cobija ok, y que cada cumpleaños va y le hace algo. ok, Y de repente dicen, hubo un año en el que Thanos quiso hacer una buena obra y ayudó a una mujer, a una ancianita, a cruzar la calle y con eso evitó un accidente. ok, Pero cuando esta chava que iba dentro del autobús que iba a tener el accidente se da cuenta de todo lo que evitó Thanos, resulta que esa chava al momento de tener el accidente iba a conocer a otra que la iba a inspirar para lograr la paz mundial y acabar con el hambre. En el hecho de muerte, Thanos le dice, mira, cuando ayudé a cruzar la ancianita, no tuviste el accidente, no la conociste y tú pudiste haber hecho todo esto con tu vida. Un solo evento es detonador. sí, Eso es lo que queremos decir. Si esto llega a una sola persona, le hace un clic así y dice, yo quiero cambiar, podremos estar frente al siguiente premio Nobel o frente al siguiente Hitler. La verdad no sí, sabemos. sí, sí, Es un arma de doble filo bastante peligrosa. Pero por la temática que estamos hablando, la probabilidad es mucho más cargada hacia que alguien diga, esto me hizo clic y que podamos de alguna manera decir, con una sola persona, lograr un cambio gigantesco al resto de la sociedad. Fíjate, ahorita que mencionas un poquito esa parte de el aprender a partir del fracaso, creo que te habrás dado cuenta que es mi manera de aplicar en los exámenes. claro, casi repruebo, pero aprendimos bastante. En el primer examen les puse una pregunta súper capciosa respecto a qué persona van a contratar Ujú, y les puse tres perfiles totalmente diferentes. Siendo el tercero la persona que tal vez menos contrataría porque es la que más se ha equivocado, la que menos preparación tenía. Y aún así hubo muchos que dijeron, yo contrataría a ese. Porque esa persona se ha equivocado tanto que dice, ah, otra crisis, no importa, ahorita la resolvemos. Ya está acostumbrada a trabajar sobre crisis. Ya sabe cómo resolver esto. Ya sabe que cuando hay una crisis, mantener la calma es lo mejor. Y en cambio la otra persona puede decir, yo he tenido 50 éxitos al hilo. Ah, muy bien. Y en la primera crisis, no sé qué hacer, voy a colapsar. Te tronó la empresa. Por eso es muy importante eso. O en este último examen que les puse, ujú, la respuesta era, platiquen entre ustedes. Busquen soluciones creativas, analicen perfiles, analicen qué dice uno, qué dice el otro, qué perspectiva tienen para poder resolver una simple pregunta. Y de esa manera decir, ah, me late más esto. No lo he visto como lo pensaban los demás. Y eso lleva muchísimo a que quitarse la venda del ego. En mis clases me encanta hacer que se equivoquen. E incluso muchas veces estoy hablando puras mentiras para ver si alguien me está poniendo atención en todas las mentiras que estoy diciendo. ok, Y cuando me doy cuenta que nadie ha puesto atención respecto a que es una mentira, que me están creyendo ciegamente, hago la pregunta detonante para que digan, todo lo que dijo no tiene sentido. Ese punto detonante es el que al momento de caer en el error de estoy creyendo ciegamente, comienzan a cuestionar al maestro y dicen, ¿sabes qué? Me voy a preparar, voy a investigar antes de llegar a clase, voy a estar investigando el celular si lo que dice el maestro es cierto. ujú, Bien lo decía Nietzsche, sí, omnibus dubitandum, dudando de todo. No porque alguien lo haya dicho, no porque lo hayas visto en algún lugar, va a ser cierto. Eso también es budismo, es, si no mal recuerdo, Mahatma Gandhi. ujú, La memoria a veces me falla con los nombres, sí, pero sí, sí, también soy falible. Y claro. muchas veces yo puedo decir una barbaridad y siempre les digo, cuestionenme. Es más, la persona que me cuestione va a tener mi respeto. La persona que me diga en qué me equivoqué es a la que más voy a admirar. La persona que me diga, usted tiene toda la razón y lo vamos a lavar, sáquese, ¿para qué lo quiero? Sí, exactamente. Por eso sí es muy importante aprender del error. Y más que nada, en la formación profesional que les estoy dando, algo que me gusta hacerles ver es, cuando salgan al trabajo, de nada sirven las excusas, que es el sistema que traemos educativo. Aprende a poner excusas. ¿Qué nos dicen? Hiciste una travesura, invéntate una excusa. No hiciste la tarea, tu perro se la comió. Ujú, Que llegaste tarde, hubo un choque. Siempre estamos buscando una excusa. exacto. Pero cuando estamos en la vida laboral, ¿qué nos dice el jefe? ¿Y a mí qué? A ti te contraté para resolver. A ti te contraté porque me prometiste resultados, no excusas. Ujú,
y eso se aprende con base en los errores. ¿Qué hiciste mal? ¿Qué puedes mejorar ahora? ¿Te equivocaste? Ah, muy bien. Tienes oportunidad. La escuela es para equivocarse. La etapa de aprendizaje es para equivocarse. Para que cuando llegues a la vida profesional tengas cierto nivel de preparación para poder resolver sobre la marcha. Y que tú llegues con el jefe y le digas, ¿todo en orden, jefe? ¿Todo en orden? Sí. ¿O algo que me tenga que comentar? Sí, tuvimos este problema, pero quedó resuelto así, así, así. No es necesario comunicarle problemas al jefe. Es necesario comunicarle, está resuelto esto. Y fíjense, nos adelantamos, estaba este problema y lo evitamos y de esta manera incrementamos la producción. Ah, canijo, ¿en serio se puede eso? Exacto. Muchas veces nos vamos con la idea de que depende del contexto, es como actuamos. ¿Por qué? Porque la verdad es relativa. No hay una verdad absoluta como tal. Y hablando, por ejemplo, del tema laboral, ¿cuántas veces estamos acostumbrados a que la regamos y preferimos levantar el tapete, echar ahí abajo y ocultar las cosas? Cuando hay veces que el reconocer en qué la estamos regando es la mejor forma de aprender y de ser realistas. Yo creo que cuando estamos poniendo excusas, diciendo, o inventando cosas, ahí llega un punto donde ya incluso los jefes te dicen como de, o sea, yo sé que no es cierto, pero ahora ¿qué me vas a inventar? Y cuando nosotros mismos decimos, ¿sabe qué? La neta la regué en esto y en esto, generamos esa confianza porque dices, bueno, si este vato se equivoca, mínimo me lo va a decir. O mínimo empieza a hacer lo que me dice empieza a tomar más sentido o empiezo a darle más fiabilidad, porque prefiero que me diga cuando la riega a que la riegue mil veces y yo me dé cuenta destapando una cloaca, por ejemplo, o destapando todo el desorden que se hace. Y eso es algo que nos enseñan como mexicanos. ¿Qué es lo que dicen? ¿Qué es lo que pasó en esta situación? No, pues quién sabe. No, se me pasó el camión. Y quitamos la responsabilidad de nosotros mismos. Andrew Tate menciona, si llegaste tarde, no es culpa del transporte, no es culpa del vecino. No le eches la culpa de nada a nadie. Si tu mujer te dejó, tampoco le eches la culpa. La culpa y la responsabilidad es tuya. Y es algo muy crudo a veces de darnos cuenta, pero la verdad es que todo está de cierta forma bajo nuestro control en el sentido de las decisiones que vamos tomando. ¿Por qué? Si en la mañana se te hizo tarde, no fue que se te hizo tarde, sino que desde una noche anterior no te preparaste. Si en la mañana te tropezaste, no puedes llegar y patear la piedra. ¿Por qué? Porque tú fuiste quien no se dio cuenta de que la piedra estaba ahí. Si te machucaste con algo, fue tu imprudencia de que no estabas consciente y te machucaste. O sea, hay que cambiar la forma de ver la vida y decir, es que todo me está afectando y empezar a ver la vida desde el punto de vista de, ok, yo tengo la responsabilidad y yo tengo el control de lo que estoy haciendo y eso va a empezar a que te des cuenta de la forma holística de ver las cosas. ¿Por qué? Yo ahorita puedo levantarme y tropezarme y caerme y agarrar y patear ahorita en la mesa. Cuando el que tuvo la culpa, pues desde un principio fui yo que no revisé la forma de levantarme y pues obviamente me caí. Entonces, el mexicano es más de poner excusas más que de reconocer sus propios errores. Pero creo que cuando empezamos a reconocer, empezamos a crecer como personas. Y es la parte más básica que se nos olvida hoy en día, el reconocer. Y también es bueno reconocer tanto las buenas cosas como las malas cosas. Creo que hoy en día estamos en una sociedad muy de envidia, de que en lugar de reconocer el logro de los demás, empezamos a envidiar más, de que, ¿por qué esa persona no tiene, por qué esa persona tiene esto? Pero ya cuando lo reconocemos, ok, no, pues trabaja bastante. Entonces, el ir cambiando ese tipo de cositas nos va dejando un mayor crecimiento y nos va empezando, en lugar de envidiar, empezamos a inspirar o aspirar también. Entonces, es un tema que muchas veces no se toca o no queremos tocar porque es cruda, la verdad, a veces es cruda. Y si nos sesgamos con que, es la parte que me decía Alex, por ejemplo, dice, a ti te gustan los autos, pero si a alguien le gusta una camioneta, le vas a decir, es que las camionetas no valen más. No, o sea, te estás a veces reflejando en que esa persona sí la tiene y en que tú no la tienes. Entonces empezamos a hacer el cambio desde el punto de vista de lo que podemos empezar a hacer. Y por ejemplo, ahorita desviándonos un poquito del tema, ¿cómo ve usted los suicidios que se tienen aquí en Saltillo? Realmente es un tema complicado, es multifactorial. Ok, En parte, no podemos englobarlo a una sola causa, sí, claro. porque sí son muchísimas. Tengo la desgracia de poder decir que dos amigos ya no están aquí Fallecieron. por una situación de ellos. Ok, Uno de ellos fue por una mujer, ok, que de hecho ya tenía otro anterior, entonces ya sabemos que era una viudita negra, ok. que comenzaba a engatusar y luego cuando los dejaba tan destrozados Desechos. emocionalmente que llegaban a hacer una mala decisión.
Otros en los que dicen, es que me quedé sin trabajo. Pues consulta a tu logoterapeuta para que veas que fuera de que no es una adversidad que te acabó la vida, no, es una oportunidad. Por eso me dedico a la logoterapia, porque me gusta ver en cada adversidad, en cada problema, una oportunidad de salir adelante. Y eso lo decía Víctor Frankl, Mm, en la adversidad está la oportunidad. Ok, me corrieron de mi trabajo, ¿y ahora qué voy a hacer? Encuentro una oportunidad y a lo mejor pones el negocio de tu vida. A lo mejor encuentras un mejor trabajo. Resulta que la empresa en la que estabas trabajando se había convertido en lavadero de dinero. Te saliste antes de que los metan a la cárcel. Como decir, te despidieron antes de que te metan a la cárcel. Sí, es una parte muy importante en este sentido, el saber que llegar a una decisión de estas es multifactorial, pero muchas veces es la creencia de que un error es el fin de la vida, y no es ujú. así. A veces dices, es la presión social que tienen. Ah, es que tú tienes que ser, tú tienes que ser. ¿Y quién dijo que tienes que ser? El único que toma la decisión eres tú, que lo dijiste ahorita. Es una responsabilidad propia. Oye, es que me dejó la mujer y se llevó a los hijos. Ni modo, la vida sigue y tienes que buscar la manera de decir, ¿y ahora qué puedo hacer para reencauzar mi vida? Y decía Víctor Frankl también, el creador de la logoterapia, Mm, cuando no sepas qué hacer con tu vida, dedícate a ayudar a los demás y vas a encontrar un sentido en tu vida. Porque muchas veces no nos damos cuenta que no es que necesitamos ayuda, sino que necesitamos ayudar a las personas. Ya no tiene sentido la vida porque, ¿cómo que no? Hay gente a la que puedes ayudar. Ah, sí, cierto, puedo empezar por ahí. Y de repente encuentras un sentido de vida que te hace encontrar nuevamente un estado de felicidad. Y hay que llamarlo así, un estado de felicidad, no que seas feliz. claro. Oye, me corrieron de la chamba y tengo 1000 deudas. No quiero mal consejo al respecto aquí al aire, pero no es el fin del mundo. Sí. Tener 1 millón de pesos en deuda, no pasa nada. Me gana correr la casa, no pasa nada. Tienes amigos que te abren las puertas, tienes familia que te puede abrir las puertas, encuentras la manera de hacer las cosas, hay programas sociales para salir adelante. Me corrieron de la mansión de 5 habitaciones con 7 baños, como hay algunas casas, y Ujú. tengo que empezar desde abajo. Ahí están los Simpsons, el señor Burns empezando desde abajo, Con y la tuve la capacidad recicladora, de sí. volver a ser millonario otra vez. Hay gente que dice, perdí lo que tenía, y de hecho conocí a una persona así, que al principio de su libro decía, ahorita se me olvidó el nombre, empieza How, pero no me acuerdo el nombre completo. Ok. Dice, estaba en el mejor momento de mi vida, vendía y tenía la novia, pum, se estrelló, casi lo dan por muerto, la novia dijo, yo no puedo vivir así, y lo dejó, perdió su trabajo y volvió a empezar de cero. Levantó una empresa mejor que el trabajo que tenía. Ujú. Se vino una crisis, pum, la empresa está tronando. Aprendió a reinventarse y volvió a crear una empresa mejor. Cada vez que algo se te derrumba, es la oportunidad de te decir cuánto aprendizaje tengo para volver a levantarme. No decir, me dejó la novia, oye, ya no puedo correr, como esta persona decía, ya no puedo correr. Los doctores le decían que no iba a poder hacerlo nunca y terminó haciendo maratones a beneficencia de la gente. ¿Quién te dice que no puedes hacer algo? Ahí está Nick Vujicic. No tiene brazos, no tiene piernas, se mueve como puede. Tiene una novia que cuántos envidian, de verdad. Claro. Y otros factores que dices que puede ser el detonante. Ahora sí vienen los factores que no podemos controlar de una manera directa. Por ejemplo, cuando ya tienes un desbalance bioquímico que te Ujú. lleva a tomar ese tipo de decisiones, no porque tengas una necesidad de que ya se me tronó la vida, no. Simplemente un día amaneces con una idea y la ejecutas. No tienes un control bioquímico, pero para eso están los psiquiatras, para eso están las personas que están cerca de ti y para eso hay 1000 capacitaciones que te permiten hacer ver cualquier señal por mínima que sea. Claro, no siempre se puede detectar. Hay muchos suicidas que cuando tú los ves están sonriendo en las fotos y el día siguiente se dieron cuello. Sí. No se puede detectar, pero son multifactoriales. Lo que sí es que hay una sobreestimulación y una, vamos a llamarle, necesidad falsa de tener una vida deseada que no es necesariamente la tuya. Oye, yo quiero ser el jeque árabe y tener diamantes y 100.000 millones en la cuenta. Sí, pero no naciste árabe, no naciste con eso. Pero es que es lo que me inspira. Pues ponte a trabajar. Ujú. Busca la manera de lograrlo. Busca un qué quieres, cómo lograrlo
y vas a ver que todos los cómo se van a acomodar para que tú puedas lograrlo. Veía el podcast, el episodio anterior que hiciste con Alex, y él lo menciona. Quiero un auto, ¿cómo le voy a hacer? Ujú. Cuando tienes un qué, los cómo empiezan a aparecer solos. Hay una frase muy coloquial que dice, la carga hacia el burro. Entre mayor sea tu carga de querer lograr algo o de tener una familia y mantenerla, más eres capaz de ser creativo para lograr esos objetivos. Te vuelves fuerte, te vuelves capaz de decir, si hago esto, si hago lo otro, no necesito ahorita tales cosas, aprendes a sacrificar en pro de un bien mayor. Pero también existe lo que les digo, esa falsa realidad de lo que tienes que ser. Y hago mención y en bastante hincapié en el tienes, tengo que. Es que tengo que comprar una casa más grande porque la cocina del vecino le gusta más a mi esposa y no puedo quedarme atrás. Ya estás agarrando trabajos que no te gustan, estás agarrando horas extra para pagar una casa más grande porque quieres una cocina. Híjole, es que tengo que tener mejor carro que mi amigo. Y te estás matando ahorrando, te endeudas, te en problemas, vendes, terminas ahí queriendo así hipotecas un riñón para ver si lo alcanzas y no te da la felicidad, porque eso no es un sentido, es un deseo vacío. Ya cuando tú dices mi necesidad, mi deseo real de lo que yo necesito ser feliz, yo necesito cumplir mis necesidades básicas. Diría la pirámide de Maslow, pero Ujú. ya está obsoleta. Sí. Mejor hablo de las necesidades humanas. Si no mal recuerdo son 7. Ahí me pateé un poco el número, pero ya son necesidades humanas que vamos cubriendo y que cada quien va a tener las suyas. Las cuestiones materiales no entran necesariamente en eso, pero sí la autorrealización. Y te das cuenta que ayudar a la gente cubre más necesidades que todo ese falso ego que viene de la sobreestimulación de las redes sociales. Si tú quieres ser feliz realmente, no tienes que ver en una pantalla qué es lo que tiene el vecino. No tienes que ver que si tiene mejor novia, esposa, o que si vive en un lugar tal, o que si se va a vacaciones. Tienes que ver qué es lo que realmente te hace feliz a ti, descubrirte, y para eso sirve el coaching, para eso Ujú. sirve la logoterapia, y ya cuando dices, muy bien, ya descubrí qué es lo que me puede hacer feliz, te das cuenta que lo tienes en el presente. El simple hecho de estar vivo en este día ya es una buena razón para decir soy feliz. Cuando empiezas a aplicar el agradecimiento, me voy a meter un poquito en el budismo, que Ujú. realmente me encanta esa filosofía. Ok, No es religión, es filosofía. claro. Para algunos sí es religión, pero para mí es filosofía budista. Ah, el presente, el hoy, es un regalo. Es un nuevo mar de posibilidades para hacer cosas que jamás me hubiera imaginado. ¿Cómo me hubiera imaginado realmente que iba a estar en un podcast? ¿Cómo me hubiera imaginado que iba a tener tantas experiencias? O una de las cosas que yo digo, jamás me imaginé, no estaba ni siquiera por aquí en mi mente decir, voy a tocar un concierto filarmónico. Y el año pasado tuve la oportunidad de hacer una gira por todo el estado tocando con la Orquesta Filarmónica del Desierto. Ok. Va, es un deseo inesperado, ¿no? Ni siquiera era un deseo. Era algo que no tenía contemplado, pero que me llenó de satisfacción porque estuve abierto a las oportunidades que se presentan. Y bien dicen, ¿qué es la suerte? Cuando la preparación y la oportunidad se cruzan. Y una vez que te das cuenta que estar preparándote constantemente para tomar las oportunidades es la verdadera suerte, dedicas cada día a fijarte en lo que puedes lograr y no en lo que te falta. Te levantas con el objetivo de estar abierto a todas las posibilidades que tienes de frente en vez de quejarte por lo que no tienes en este momento. Híjole, yo quisiera tener un Mustang y correr. Tienes un carro. Hay gente que anda a pie, hay gente que no tiene para la combi, Hay gente que no tiene que no pies. tiene pies, ándale. Bueno, hay algunos que no tienen pies, pero tienen el Mustang. Bueno, pues hay casos, hay casos. Realmente ahí es donde dices, ¿qué tienes tú en este momento para estar agradecido? Tienes tu familia, tienes un lugar donde vivir. E incluso algo que le dijeron, se me escapa el nombre, a veces tantos datos hace que se Sí, sí, escape, sí, pero te sí acuerdas de pasa. los hechos. Un basquetbolista muy famoso que salió muy frustrado y enojado porque había perdido un juego muy importante, porque falló un tiro. Y cuando se iba quejando con el chofer se para en seco y le dice, ve esa familia, preocuparse y estresarse es lo que sufren ellos por no saber qué van a comer hoy o dónde van a dormir. En ese momento ese basquetbolista dijo, jamás volví a tener estrés, Ujú. tengo la vida resuelta, tengo dinero para comprar comida, tengo de dónde dormir, no tengo por qué preocuparme por mil cosas.
disfruta lo que haces. Las personas que incluso como esas dicen, no tengo dónde dormir, no sé si voy a comer, pueden decir, ¿y qué? ¿Qué posibilidad tengo hoy de decir, ¿y si me encuentro una solución mágica? Incluso vamos a la filosofía estoica, que también me encanta. Sí, Creo que es Epicteto, si no me falla la memoria, el que era medio vagabundo, que dormía en la calle, y ok, llega el rey y le dice, oye, he sabido que tú eres muy inteligente, un sabio de la filosofía. Te ofrezco que vengas a trabajar al palacio conmigo y nunca te volverá a faltar nada. Tendrás mujeres, comida, dinero, todo lo que necesites. ¿Qué le dijo? No. Mi libertad tú no me la quitas. La libertad. Tuvo la libertad, tuvo el poder de decirle que no al rey. exacto. ¿Qué gran poder es ese? ¿Cuántas personas con ingresos de 300,000 pesos no pueden decir eso? Que tienen un jefe al que no le pueden decir que no. Sí, de hecho, recapitulando un poco, parte del encontrarle sentido a la vida es lo que llaman los japoneses el Ikigai. Cuando una persona, hablando de 60 años, ya muchas entran en depresión. ¿Por qué? Porque el Ikigai no significa que tengas que hacer un imperio, no significa que tengas que tener un yate. El Ikigai significa que encuentres un sentido a la vida, un sentido de que tengas día con día algo por qué levantarte y por qué despertarte. Muchas veces nosotros diríamos, ay, es que el vagabundo, pobrecito, pero realmente nosotros somos realmente libres. Y ahí es cuando nos damos cuenta que no, que nosotros somos los prisioneros de un sistema, de una sociedad, que tenemos que pagar impuestos, que tenemos que dar cuentas, que tenemos que darle cuentas al SAT. Hay veces que una persona en situación de calle tiene más libertad incluso de pensamiento. Y ahí es donde dicen, solamente hay dos personas que pueden darse el lujo de ser ellos mismos. Y es o los millonarios o los vagabundos. ¿Por qué? Porque hoy en día vivimos tratando de vivir de una apariencia, por llenar estereotipos, por llenar la creencia que quieren los demás. Entonces, si nos vamos dando cuenta, ¿quién realmente es libre? Y de pensamiento y de vivienda, o de vivir más bien, pues son las personas que no están dentro del sistema. Y por ejemplo, nosotros ahorita, pues, digamos que el ingreso, pues sí, es regular. Y ese es un tema que tocaba con una tía de mi novia. Porque le digo, oye, Leo, está bien, o sea, ganas muy bien, pero si tienes que pedir permiso para estar tiempo con tus hijos, si tienes que pedir permiso para faltar porque te sientes pésimo y hay veces que ni siquiera te dejan, seguimos siendo esclavos bien pagados. Porque realmente la libertad es libertad de que si un día quieres despertarte más tarde, lo puedes hacer. Hoy en día estamos en una sociedad que estamos en la era del consumismo y de la productividad. Hoy en día nos están metiendo esa cultura de que, es que cada segundo del día lo tienes que tener planeado. Cada segundo del día tienes que estar produciendo algo. Pero se nos está empezando a olvidar la parte de conectar con nosotros mismos. Se nos está olvidando que la meditación, el tener pasatiempos, el tener hobbies, incluso el hecho de aburrirte es algo que hoy en día es un premio que antes no teníamos. Antes éramos una sociedad llena de esclavitud, donde no tenías tiempo ni para pensar en ti, no tenías tiempo ni para aburrirte. Y hoy somos tan bendecidos, por decirlo así, que tenemos el tiempo de poder aburrirnos, cuanto antes eso pues no se tenía. Y parte del estoicismo es ese, que te dicen, sí puede que estés por malas rachas, hablando de los suicidios, pero tienes que aprender cómo sobresalir de esas malas rachas. Muchas veces creemos que la muerte es el término de todo, es el término de la vida y es el peor miedo, pero si nos empezamos a estudiar nos vamos dando cuenta que la vida es algo es un tiempo muy corto en el cual venimos a aprender, venimos a sobresalir, venimos a regarla también. Y cuando vamos cambiando eso, le vamos perdiendo el miedo a la muerte, le vamos perdiendo el miedo a quedarnos en bancarrota, le perdemos el miedo a regarla. Muchas veces no nos permitimos el experimentar cosas nuevas o el aprender de las cosas malas que nos pasan. Yo por ahí le platiqué en la clase pasada que todo esto hoy en día, que gracias a Dios pues, nos va relativamente bien, no se hubiera dado si no me hubieran dado un balazo a mí en Ciudad de México. Si no me hubieran disparado en ese asalto al cual me intenté oponer,
no se estaría dando todo esto que está pasando hoy en día y no me hubiera yo convertido en una persona más empática, porque ahí aprendí una lección muy importante y es que cuando yo andaba todo herido, con dolor, el hecho de caminar hacía que me doliera horrible el brazo, o sea, era un dolor que me doblaba. Y ahí fue cuando yo tenía una actitud antes de que, quítate, me estorbas en mi camino, hazte. Y me cambió el chip a entender a las demás personas, a decir, cuando voy caminando en la calle, si alguien va delante de mí y me va estorbando, bueno, vaya la redundancia de decirlo así, a lo mejor ahora en día pienso, híjole, y si a lo mejor va pasando por un mal rato, si a lo mejor le va doliendo algo, como en ese caso yo no podía caminar rápido por esta situación que tenía. Entonces, muchas veces en los suicidios, desgraciadamente el mundo se viene abajo y no hay quien se tome en serio como tal, o muchas veces la gente lo toma a burla de que, tienes depresión, tienes ansiedad, perdió tu equipo, o sea, cosas así que no le damos la importancia como tal. Muchas veces un divorcio puede ser un mal necesario que se necesitaba para darnos cuenta de que las cosas no iban bien. Muchas veces la vida nos va a sacar de donde vamos porque es un punto en el que nos vamos a estrellar y nos da un cambio. Pero depende de nosotros si vemos las cosas como una nueva oportunidad, como una oportunidad de esforzarnos, como una oportunidad de mejorar, como una oportunidad de mejorar nuestro propio concepto que tenemos de nosotros mismos. Las adversidades nos van forjando día con día, pero no todo el mundo tiene el valor de decir, chin, sí la estoy regando. Tengo que empezar a mejorar a partir de esto. Y aquí en Saltillo, yo algo que veo bastante es que la gente es muy cerrada. O sea, como que la gente aquí es muy de que, yo mis problemas, nadie se meta porque me van a juzgar, me van a criticar y se engloban mucho. Por ejemplo, Saltillo, pues somos la parte del país con la tasa de suicidios más alta. Y fue algo que yo me di cuenta cuando llegué aquí porque se me hacía muy raro que aquí era muy común eso. Y es parte, por ejemplo, de lo que tienen los japoneses. Son muy buenos, tienen una disciplina intachable. El problema es que cuando les pasa algo malo, no saben qué hacer con su vida. Y hay un japonés muy importante, es un empresario aquí que vive en México, que dice, yo vengo a ver al mexicano, dice, y nos falta al japonés le falta un mexicano en su vida, o un latino, ¿por qué? Y lo dice, porque esos cabrones se les cae todo, se les cae un edificio y saben cómo tomarlo. Hacen chistes de la muerte. Cuando es el 2 de noviembre, cantan, ríen, van a los entierros, dice. Cuando en países como Japón la muerte es lo peor y empieza todo el mundo llorando de que, ay, no, dice, el mexicano se ríe de la muerte, hace calaveritas, les hace un altar. O sea, el mexicano como tal, vemos la adversidad con gracia, vemos la adversidad haciendo memes. ¿Cuántas veces no vemos los sismos y la ciudad puede estar devastada, pero los memes en 10 minutos ya tenemos todas las redes sociales plagadas? Y a veces no le damos el reconocimiento que se merece, de ver las adversidades con gracia, aprender. Yo le digo hoy en día a mi mamá, le digo, no, pues me tocó la bala, o sea, literal. O luego le digo, pues ya me tocaba, o sea, hay veces que hay que lidiar con las desgracias, porque muchas veces dicen, si dejas que el dragón hable, esto es de la filosofía de la medicina china, si dejas que el dragón hable, tu cuerpo va a liberar todo eso. Muchas veces tenemos que hablarlo, tenemos que externarlo, tenemos que hacer chistes de nuestras situaciones para que de esa forma nosotros vayamos liberando todo lo que traemos y podemos tomar decisiones más conscientes. Muchas veces nos dejamos ir y como usted lo dijo, el control emocional que hoy en día no se tiene. Hoy en día todo mundo va gritando en las mañanas, se les frena a alguien y ya se bajan y quieren golpearlo. No tenemos esa gestión emocional que, híjole, nos está haciendo añicos como sociedad hoy en día. Entonces, tenemos que aprender a meditar, tenemos que aprender a ver la vida desde otro punto de vista, a tener actividades que también nos centren un poco más en lo que estamos haciendo, no simplemente el lidiar con ser productivos, con hacer ganancias para el jefe, tenemos también que tener un hobby, una válvula de escape también, y es parte de del tema que quería tocar, porque las adicciones muchas veces pues sí te van a llevar al suicidio, pero esas adicciones tienen un trasfondo detrás siempre, y no siempre le damos la importancia que se tiene. Muchas veces el alcohol, las drogas, el sexo, todo tiene un trasfondo, pero no todo el mundo tiene la capacidad de poder verlo de cierto punto de vista, de reconocer y decir, ¿sabes qué? Sí le he estado regando, sí tengo un problema, a lo mejor tengo que ir a terapia, a lo mejor tengo que ir y arreglar esto con alguna persona que me está haciendo daño, pero
todo depende de nosotros, de las decisiones que empezamos a tener, del Ikigai, del encontrar un sentido o un propósito de vida. Y un propósito de vida no es tener una mansión, 10 yates y 5 Rolls Royce. Tener un propósito de vida es decir, ¿sabes qué? A mí me gusta enseñar. A lo mejor mi propósito de vida y lo que me hace sentir pleno, feliz, es enseñarle a las demás personas cierta habilidad. A lo mejor no necesariamente dando clases, sino simplemente puedo poner, por ejemplo, aquí pues estamos tratando de enseñar ciertas cosas. Puede ser gente grabando TikToks, que también entran las herramientas, que puede enseñar a cambiar una llanta, gente que puede enseñar a cómo planchar la ropa. No necesariamente tenemos que irnos del lado el punto de vista materialista, sino también tenemos que verlo desde el punto de vista de que seamos nosotros felices con lo que hacemos. Y no la felicidad es un estado completo de ser, sino simplemente es sentirnos plenos, que yo creo que es lo que deberíamos de buscar hoy en día como sociedad. Fíjate que mencionaste ahorita algo muy interesante de los estoicos, ¿no? Le dicen el memento mori, Ok, el sí, momento de morir. momento de morir. Y es pensar al respecto, qué va a pasar el día que me muera. Ujú. Marco Aurelio, el emperador, decía, planea, bueno, lo voy a parafrasear, Sí, planea sí, sí, como si fueras a vivir 1000 años, pero vive como si fuera tu último día. sí. Un punto de equilibrio. Siddhartha Gautama Buda llevó la iluminación de esa manera. Cuando estaba a punto de morirse como una seta ahí a la orilla del río comiéndose un poquito de arroz, y que me estoy torturando, no me he bañado. Ok. De repente volteé y veo a un padre enseñándole a tocar la cítara a su hijo. Y el padre dice estas palabras: la cuerda, ni tan apretada porque se rompe, ni tan floja porque no hay sonido. Y es donde entiende que tiene que existir un equilibrio para que la vida pueda darse. A partir de ese momento es donde se va a meditar el árbol y llega a la iluminación. En ese momento se convierte en el Buda. Ujú. Y fíjate qué interesante es esto del memento mori, porque eso es una pregunta que le hago a mis pacientes. Si supieras que se murió en una semana, ¿qué harías? Y hay gente que a veces dice, no, me deprimiría, me encerraría en un cuarto y ahora, tienes 7 días de oportunidad. Ujú. Vamos a ponerlo como la película de The Ring. Te sonó el teléfono, te quedan 7 días de vida. A ver, ¿qué me falta por hacer? No me aventaron paracaídas. ¿Qué puede pasar? Me voy a morir en 7 días. Si Sí, no solo el paracaídas, no pasa nada. Igual me iba a morir. sí, sí, sí. Híjole, es que no le dije a la chava que me gustaba. ¿Y qué? ¿A qué le tienes miedo? Que me diga que no. Y si tú dices que no, ¿qué? Ujú. Hay otras tantas más. Simplemente hay más mujeres que hombres en el mundo. Sí, realmente, o sea, somos creo que como un 75% más de, bueno, es como un 25-70 más o menos, pero fíjese que es muy real, porque muchas veces no le damos la importancia a ver la forma, por ejemplo, vemos el yin y el yang, y que es esta figura que mucha gente yo creo que conoce, pero la idea no se basa entre lo negro y lo blanco, sino el equilibrio está en esa raya divisoria que se encuentra entre la parte negra y la parte blanca. Eso es lo que es la importancia, de mantener un equilibrio, porque ni todo es dinero, ni todo simplemente es meditación. Tiene que haber un conjunto en el cual te permitas, obviamente, llevar una buena vida tranquila, pero también que te permitas ese tiempo de ocio, ese tiempo de pasar tiempo con la gente que te rodea. Incluso, y eso es algo que a lo mejor les va a enclochar un poco, pero muchas veces hay gente que se ha curado simplemente cuando le dicen, ¿sabes qué? Te vas a morir en tanto tiempo, sueltan todo, o sea, se liberan de todo lo que venían cargando y la gente empieza a mejorar. Porque aunque no lo creamos, las emociones tienen un peso muy importante en el ser humano. Como decía este Brian Tracy, es el soma infecta no, la mente infecta el soma es el cuerpo. Dice, si tú empiezas a soltar todo lo que no te deja, empiezas a curarte. Y es parte también de la medicina china. Incluso se le conoce hoy en día como biodescodificación. Dicen, entender es aliviarse. Cuando entiendes de dónde proviene cierto síntoma que tienes, y es algo que me pasó hoy en la mañana. Hoy en la mañana estaba en el laboratorio en mi trabajo, trayéndolo en esta parte. Y dije, a ver, no dormí mal. Esta semana no he ido al gimnasio como para lesionarme. Dije, traigo una bronca emocional. Literal me metí a la IA y le puse biodescodificación, dolor en la parte superior derecha de la espalda. Y me arrojó. Te va a arrojar ciertas partes, pero una muy importante y la que me resonó de volada es que me decía, traes una bronca o traes un problema en que estás entre si dar el paso o no dar el paso, entre
un problema de decisión para tu futuro. Y sí, o sea, sí lo traigo porque ahorita traigo, quiero hacer varias cosas, pero en el momento que leí eso y me hizo conciencia, el dolor se me quitó. Y es parte también de lo que se le conoce como biodescodificación y de una terapia, no recuerdo ahorita el nombre, pero te dice, si traes cierto síntoma, ve, arranca una hoja o arranca una rama, pártela a la mitad, aviéntala a un río y conforme se vaya la rama, te vas a aliviar, pero es parte del subconsciente. Entonces, cuando nosotros vamos poniendo ciertas cosas de nuestra vida en orden, nuestra vida se empieza a aclarar, nuestras emociones se empiezan a tranquilizar, nuestra visión se le empieza a quitar ese sesgo que tenemos. Entonces, hay que darle importancia a las emociones, a cómo nos sentimos y también expresarlo, porque muchas veces no expresamos lo que sentimos y es complicado, al menos nosotros como hombres, porque estamos acostumbrados de que si lloras está mal, si te quejas está mal. Y es parte también del estoicismo, de cómo llevar a cabo todo ese proceso. Pero si nosotros entendemos que también hay veces que va a haber días malos y permitirnos sentirnos mal en los días malos, pues es como nosotros tenemos un equilibrio. No puede haber luz si no hay oscuridad. Y en los hombres y en la vida también. Tenemos que ver lo que no hay días buenos si no sabemos y no saboreamos los días malos. Fíjate que mencionaste algo muy interesante respecto al que el hombre no llora. Y la estadística dice que hay más suicidios de hombres que de mujeres. Sí, No quiero sonar machista ni nada, pero es la parte. mujer llora más. Sí. Y sus lágrimas siempre son más frecuentes que las del hombre. El hombre tiende a aguantarse y va y se emborracha. Ujú. Pero que hay una razón detrás de todo esto, biológica incluso. Sí, A través de lágrimas liberamos cortisol. exacto. Y esa es la clave. Si sientes que se está cargando, aunque te encierres en un cuarto y orar, llora, libera toda esa carga emocional, porque hay una razón muy certera para descubrir de dónde vienen la mayor parte de los problemas. Tenemos, según varias teorías, hay una que me gusta más por cómo lo describe, 5 emociones. Ok, Amor, miedo, enojo, afecto, no, afecto ya le dije, es el modelo Matea. Miedo, amor, tristeza, enojo, felicidad, alegría. alegría. Ok. Esas son las 5 emociones. Si tú sientes una emoción, la emoción tiene que durarte segundos. 1, 3, 5, 10 segundos ya te estás yendo muy lejos. Ujú. Vamos a suponer una película de terror, te asustan en la película y ¡ah! Ya pasó. Sí, Duró 2, 3, 5 segundos. Es una emoción rápida. Ves una persona que te gusta, que te está hablando y te pones feliz. Te dura igual 3, 5 segundos y lo vuelves al estado un poquito más relax. ujú. Pero las emociones son eso, son picos. Sí, ¿Qué pasa cuando tienes una emoción de manera constante? Se vuelve la parte más complicada. El miedo se convierte en fobia y sí, eso ya te termina ocasionando un freno muy grande a que puedas hacer algo. El amor se puede convertir en obsesión, el enojo en ira. Todas las emociones tienen una parte fea. El sentir tristeza te libera. Está la película Intensamente que lo explica de una manera muy clara. Pero cuando sientes tristeza mucho tiempo y no lo estás dejando salir, se convierte en depresión. sí. Todas las emociones tienen que ser efímeras. Luego viene el sentimiento, que es el arraigamiento de una emoción vinculado a un suceso. Un recuerdo. Exactamente. Tú dices, ganó mi equipo de fútbol y cada vez que te acuerdas te vuelves a sentir orgulloso y te acuerdas de la fecha. Ese es el sentimiento, pero ya no es la emoción, sino es el sentimiento de recordar qué es lo que sentiste y te vuelve a traer a esa vibra. Hablando de eso hace rato que estaba en el programa de Zona Negocios, hablamos de ese tema, las vibraciones. Ok. Y el conductor Javier Medina Pastén decía que él se lo explicaba de una manera muy, muy básica, pero totalmente entendible. La energía positiva y negativa fluye. Ujú. ¿Qué pasa cuando te pones un pensamiento triste? No, es que me acuerdo de esto que me pasó y que me fue mal en ese día, e inmediatamente todo a tu alrededor lo empiezas a ver mal. Pero ¿qué pasa cuando empiezas a imaginarte? Me acuerdo cuando ese día todo me salió bien, desde que me levanté tuve un día de mucha suerte. Te empiezas a cargar de esa energía positiva y empiezas a ver el mundo como todas las posibilidades. Parte de esto también es la programación neurolingüística.
toda la forma que programas tu cerebro para que todas las acciones que vas a tener a tu alrededor, tu manera misma de entender tu alrededor, que es una parte que da para horas y horas y horas Sí, del tema, claro. te hacen ver las posibilidades que tienes. Y o la energía negativa, o el pensamiento negativo, te hace ver todo lo que te puede frenar. ¿Qué eliges? Tu libre albedrío te permite elegir cómo sentirte. Tú pues dices, estoy pasando por el peor momento de mi vida, me divorcié, me quitaron la casa, ando a pie y salir a caminar bailando con una felicidad, porque ya lo dijiste, a partir de ese momento eres libre. Dices, perdí la casa, que bueno, ya ni me gustaba, esa casa estaba llena de fugas, Ujú. ahora puedo irme a una que sí me guste, una que esté cerca de donde yo quiero estar, con el parque, con un patio como me gusta. El carro, ni me gustaba. O pues ya, ese carro me gustaba mucho, pero agradezco que me haya movido todo el tiempo que lo tuve. Ahora me puedo comprar uno más nuevo. O si no son mis posibilidades financieras comprar uno más nuevo, puedo caminar. Y si a lo mejor caminar me salva del cáncer, Exactamente. si me salva de diabetes o algo así, como acabo de ver un caso. Un tiburón blanco embistió a una persona, le hizo una herida de 30 centímetros, pero gracias a esa herida, resulta que la persona traía un cáncer que se le estaba empezando a desarrollar y se lo detectaron a tiempo y lo pudo curar. Dice, si el tiburón blanco no hubiera dado esa tremenda embestida, ya estaría muerto. Qué irónico. Sí. O dices, no tengo carro, no tengo casa, incluso me corrieron de la chamba, todas las posibilidades se cerraron. ¿Qué hago? Siempre quise vivir en otra ciudad. Ujú. Déjame agarro ahorita lo que me sobra de lana, agarro un camión y vámonos a la aventura. Sí. ¿Qué puede pasar? Ujú. Llegas, conoces personas nuevas, conoces empleos nuevos, dices, yo siempre me quise dedicar a otra cosa, es tu momento de hacerlo. Me gusta mucho decirle a las personas esto cuando van conmigo al consultorio. Y si no tuvieras nada que perder, ¿qué harías? Ujú. Y en ese momento llega el punto de reflexión. Si no tuviera nada que perder, me animaría a hacer esto, me animaría a hacer lo otro. ¿Qué te detiene en este momento? Es que podría perder eso. Y si más bien tienes todo esto por ganar y lo vuelves a reencauzar esa creencia, que se conoce como una técnica logoterapéutica de reencuadre de creencias. Ujú. Y sí es cierto, todo lo que puedo ganar. En realidad, no es lo que puedo perder, si ya no tengo nada que perder, sino, ¿y si ahora todo lo puedo ganar? ¿Qué pasa si no gano esto? Bien dice otra frase, apunta a la luna, y si fallas, al menos irás camino a las estrellas. O como Sí. una frase que me gusta mucho mencionarles en clase, no necesitas tramol y se te resvía. No hay camino fácil de la Tierra a las estrellas. Pero como dicen también, todo camino, por largo que sea, empieza con un paso. Sí. De hecho, ahorita que tocamos el tema del cáncer, parte de... Está el doctor Rick Hammer. Él fue un doctor alemán, fue el padre de la biodescodificación y se dio cuenta que después, bueno, vamos a caer otra vez en las adversidades. Él tiene un hijo, su hijo tenía un amorío con alguien de la realeza europea, entonces a su hijo, pues en un problema ahí de emociones, le dan un tiro. Su hijo lo vuelan al hospital. Para esto, el doctor Rick Hammer, él era un doctor oncólogo, tenía su clínica de oncología y pues él daba tratamientos, quimios y punto. Entonces, su hijo llega al hospital, se debate un mes entre la vida y la muerte y pues finalmente fallece. Posterior a esto, a él se le detecta un cáncer en el testículo derecho y a su esposa un cáncer en el seno izquierdo. Dijeron, pues vamos a tratarnos en nuestra propia clínica. Llega el doctor Hammer y se sienta con sus pacientes. O sea, él no era como de empatizar de, cuéntame, sino que llegó el punto donde le tocó ya ser un paciente en su propia clínica y empezar a platicar con ellos. Oye, ¿a ti qué te pasó? No, pues es que se me murió un hijo. Ok. Va con otro. Oye, ¿a ti qué te pasó? No, pues se me murió un hijo. Y dijo, ok, dijo, a mí también se me murió un hijo. Qué rollo, ¿no? O sea, coincidencias bajo la probabilidad no existen. Empezó, testió miles de casos hasta que empezó a hacer lo que él llama la biodescodificación. Se dio cuenta que cierta situación, aunado a un cierto sentimiento no resuelto, le genera cierto problema. Entonces se dio cuenta que él, su cáncer en el testículo derecho se dio porque él no pudo proteger a su hijo. Esa emoción, y es donde entramos en los sentimientos, esa emoción arraigada por un determinado tiempo,
sin resolución, el cuerpo se va a adaptar. Al final de cuentas, todo es biología. ¿Qué es lo que pasa con los animales? Si detectan que un animal anda cerca, empiezan a generar una orina más espesa. ¿Por qué? Va a llegar el otro animal y va a decir, ay, güey, aquí anda un pie grande, dice, me va a devorar, pues me voy. Entonces pasa ese proceso y los niveles del perro disminuyen y empieza a orinar de forma normal. El problema es que el perro lo hace por supervivencia. Su cuerpo se adapta, pasa la situación, libera y sigue con su vida. El problema del humano es que somos muy emocionales. ¿Qué es lo que pasa? Tenemos reviviendo un recuerdo de hace 20 años de algo malo que nos hicieron, lo seguimos reviviendo, reviviendo, reviviendo. Nosotros sabemos que esa situación ya no existe, pero nuestro cuerpo no lo sabe. Entonces el cuerpo no se adapta. Si el cuerpo no se adapta, ¿qué quiere decir? Que va a generarte una diabetes, un cáncer. La mayoría de los cánceres se dan por alguna situación que traemos arraigada y que no nos hemos dado cuenta. Hay muchos casos en que se dan cuenta de la situación, tratan de solventar pues ese problema, ya sea yéndose a vivir a otro país. Está el caso muy sonado, que es de Stamatis Moraitis. Él fue un griego que se fue a Estados Unidos, estudió, creció, se enlistó en el ejército de Estados Unidos y cuando se pensiona, dijo, ah, pues ya tengo, no sé, 50, 60 años, vámonos a vivir la vida. Y en eso le dice a su doctor, aguántame tantito. ¿Por qué? Tienes cáncer de etapa 4 en los pulmones. Te quedan 6 meses de vida. Entonces, pues, ¿qué te digo, no? En ese tiempo, hacer un entierro en Estados Unidos era muy caro. Entonces, fue más por una cuestión económica que dijo, pues me voy a regresar a la casa de mis papás en Grecia. Se regresa, empieza a conectar con la naturaleza, empieza a sembrar sus propios alimentos, empieza a tomar vino, sus amigos de la infancia vuelve a conectar con ellos y es un dato que él relata, se sentaban así en hilera y empezaban a tomar vino en las tardes. Ahí estaban a gusto. Y se dieron cuenta que él en lugar de morir empezaba a sentirse mejor, pero literal dice que a los 6 meses sus amigos se le quedaban viendo, porque nada más estaban esperando a ver a qué horas ya de plano se moría. Pasan los 6 meses y empezó él a montar a caballo, a andar en bicicleta, a sentirse mejor. Y es cuando nos damos cuenta que alejarnos de todo el estrés de Nueva York, la mala alimentación, problemas que él tenía, al sacarte de ese lugar, empiezas a cambiar. Y eso es algo que, por ejemplo, yo pongo el ejemplo de los peces, valga la redundancia. Tienes un pez que lo tienes en un agua muy mala, alimentándolo de lo peor. Vas al veterinario y le das ciertos medicamentos, pero si no cambias el agua contaminada en el que está y vuelves a poner el pececito que ya está bien, se va a volver a enfermar. Y es un ciclo, a menos de que quites todo y se le conoce, eso es parte de las zonas azules, que es un libro muy bueno que salió, pero si tú no cambias todo tu 360, desde lo que piensas, con quién convives y de lo que te alimentas, no vas a cambiar tu situación. Por más que uno quiera, si uno no tiene esa capacidad de ver que sí, traemos broncas emocionales, de alimentación, sociales, no va a haber un cambio. Podemos ir al mejor doctor que queramos, pero no nos vamos a aliviar. Y es parte de esta biodescodificación que a mí me encantó bastante desde que la descubrí, que muchas veces problemas que traemos es a raíz de una situación que vivimos y es donde entra lo de la terapia transgeneracional, que de hecho un día lo tocamos en clase, que es, hay veces que tú tu problema no lo tienes, sino tu problema va generaciones más atrás, pero hay que ir y traerlos. Y es una frase que me encanta, que dice, si tú no vas a tus demonios del pasado van a venir a tu presente por ti. Y es el problema de que cuando no resolvemos situaciones, emociones o relaciones de nuestro pasado, es como un costal de piedras que vamos a seguir arrastrando por 20, 30, 40 años hasta el día de nuestra muerte. A menos que agarremos, lo vaciemos, empecemos a ver, mira, es esto y esto y esto, y a la basura y a seguir. Y por ejemplo, muchas veces el mudarnos de una ciudad, y es un tema que tocamos ahorita, nos lleva a crear una nueva identidad. Fue algo que en lo personal me funcionó bastante. Cuando me mudo de Ciudad de México para acá, a mí en primaria y secundaria me llegaron a hacer mucho bullying. Y hoy en día pues ya la cotorreo. Pero dije, ok, si todo el mundo sabe que yo era así, dejado y demás, pues tengo que cambiar eso y crearme una nueva identidad porque me estoy mudando a un nuevo lugar. Entonces, muchas veces el crear una nueva identidad es a partir de lo que ya no queremos ser y de lo que ahora queremos cambiar. Pero hay que tener valentía y hay que tener valor para pasar por ese proceso de adaptación.
Y muchas veces se pueden curar de enfermedad de diabetes, se pueden curar de enfermedades crónicas que la ciencia no les encuentra. Y yo vi un estudio hace como 15 días, estaba yo en el laboratorio de mi trabajo con dos compañeras. Una es muy fanática de la ciencia y otra se abre más a este punto. Y estábamos hablando de que lo emocional tiene mucho peso en la salud. Y en eso hablamos de que estamos hablando del tema, volteo yo a la compu, le doy la sección de noticias y me aparece, estudio revela que el 65% de las mujeres que tuvieran problemas en la infancia son más susceptibles a tener una endometriosis. Le di clic y ahí me arroja el estudio. Se testearon, se testearon mujeres de 1975 hasta el 2005, me parece, y se dieron cuenta que de más de 1000 mujeres que testearon, las que tenían endometriosis, cuando empezaron a recapitular, y de hecho también se le reconoce como recapitulación tolteca, se dieron cuenta que todas tenían o problemas de algún abuso, problemas de violencia, problemas de que sus mamás no las querían. O sea, un problema en tu niñez por determinado tiempo va a generar que tu cuerpo evolucione y se adapte a una situación que no pudiste resolver. Y ahí es cuando entramos en que el cuerpo y la mente y el pensamiento es parte de uno solo. Y muchas veces la ciencia lo aparta, de que no, este es tu cuerpo, esta es tu mente, y si tú eres un doctor, ah, bueno, yo te doy esto. Si no te curas, pues quién sabe. Pero creo que la mejor forma, y es parte de lo que hacen en Cuba están los mejores doctores, es que ellos engloban todo. A ver, ¿cómo te sientes? Ok. Ahora vamos a ver cómo está tu alimentación. Y por último, vamos a ver qué te medicamos. Pero empiezan en ese orden. Y aquí en México, lo que es la medicina alópata, pues es todo lo contrario. O sea, es primero te medico, no te curas, te vuelvo a medicar, no te curaste, vamos a operarte, no te curaste, bueno, pues ya no puedo hacer nada. Y es cuando ahorita la gente se empieza a ir más por esta vertiente de terapias alternativas y demás. Pero muchas veces algo como mudarnos, algo como reconocer en dónde la estamos regando o salirnos de un ambiente tóxico nos puede cambiar entre a lo mejor una cirugía o curarte totalmente gratis. Es- Exactamente. De hecho, mucho de lo que dices me hizo sentido porque lo he visto. Las emociones cuando se acumulan, las personas desarrollan cáncer de estómago. Eso es algo que yo empecé a ver y lo analicé y dije, totalmente, por eso el estómago es el cerebro emocional. Una emoción no resuelta se ve en el estómago. Gastritis, úlceras, cáncer, todo se ve reflejado directamente en el estómago. Y del mismo modo, digo, son tantas las cosas que podemos resolver a través de las emociones, porque la gente, ahorita lo mencionas en otras palabras, pero suele vivir duelos crónicos. Ujú. El duelo no se resuelve en ningún momento de la vida. Claro que en ese tema los tanatólogos no me dejan mentir. La persona puede tener el duelo de manera constante, marcado, arruinando su vida de alguna manera, y es el duelo crónico. Pero un tema no resuelto, ese duelo, es lo que yo digo en la logoterapia. Tú te pones en la orilla de la mesa, estás viendo hacia el frente y la mesa está al frente. Pero si no tienes una dirección clara, es como decir, ¿y hacia dónde voy a caminar? No sabes si lo del frente es lo que quieres, no sabes si lo atrás es lo que quieres. ¿Qué puede pasar? Al no tener una dirección clara, te puedes ir para atrás y es recaer nuevamente en el duelo, en lo que Ujú. no quieres. Te puedes ir de lado y desviarte por completo. O puedes fijar una dirección y caminar en el sentido correcto. Hay gente que tiene suerte y dice, simplemente avancé y resultó ser la dirección correcta. ¿Por qué dices que es la correcta? Porque estoy en un mejor lugar. Ah, muy bien. Pero ¿qué te dice que estás caminando derecho o en diagonal? Y esa es una parte que dices, si no vas a tratarlo con una terapia, una logoterapia o un coaching para poder orientar tus pasos, si no conoces tu destino, cualquier destino es el equivocado. Hay Sí, que tener ese cuidado al momento de salir de los duelos. Porque hay gente que dice, salgo del divorcio, híjole, duelo, ya estoy en el punto neutro, así le llamo yo. ¿Y ahora qué sigue? Y quizás se consiguen una pareja exactamente igual a la anterior. Eso es recaer. sí, Podrán decir, ya superé a la pareja anterior, pero te conseguiste una igual. O de repente dicen, ahora me voy a volver homosexual. Y no es lo que te gusta. Y estás sufriendo y encasquetándote en algo que no eres. Y eso te provoca más dolor y más sufrimiento. ujú, Que dicho sea de paso, el dolor es inevitable, pero el sufrimiento es opcional. sí, Todos vamos a sufrir en algún momento, pero de nosotros depende el qué tanto queremos arraigarnos a ese sufrimiento. Puedo decir, sí me duele, pero soy capaz de anteponerme. La famosa resiliencia de la que habla ujú, Víctor Frankl.
anteponerse a la adversidad. Oye, fui con el logoterapeuta y platicando de mi situación. Sí, me divorcié y la verdad es que me di cuenta que el perfil de mujer que tenía no es la que va conmigo, porque me conseguí una mujer que chocaba conmigo en tantos temas y aunque eso, diría Nietzsche, lo que no te mata te fortalece. No, no es cierto, no es así. Lo que no te mata te deja tan apaleado que terminas aceptando cualquier sufrimiento y luego dices que eso te fortalece. Ah, entonces estoy diciendo que me fortalece lo que me dejó bien apaleado. No estoy haciéndome más fuerte. Pero cuando dices, ya ubiqué la raíz de mi problema, la persona afín a mí no tenía que ser 100% igual, ni 100% opuesta, sino que debería complementarme en determinada medida. Mi pareja tiene que ser de este tipo de cualidades. Y no es que tú digas, no, es que cualquier persona tiene la posibilidad. No, nos adaptamos mejor a unas personas que a otras. Tú puedes decir, yo soy una persona vegana con respeto por la vida y me voy a conseguir una carnívora que le encanta usar cosas de piel. Obviamente va a haber roces, fricciones y vas a querer cambiar a una persona y el otro te va a decir, no, estás mal. Son problemas. Ujú. Pero reencausas en este momento, reencausas tu vida, vas a la terapia logoterapéutica, te empiezas a dar cuenta cuál era tu perfil personal, te conoces y conoces qué es lo que va contigo. De repente vas a ver la mujer y vas a decir, esa mujer va con mi forma de ser. Y esa mujer me ayudaría a complementar esta área. Con esta mujer podría descubrir cosas afines a mí que yo no conozco. Es que yo soy bien hogareño y la mujer es, voy a andar de viaje para aquí y para allá. ¿Puedes con eso? Sí. O no, no puedo con eso. Hay gente que va a decir, sí, yo soy bien hogareño, pero yo no soy una persona obsesiva que va a decir, quiero que esté conmigo al 100% del tiempo. No, se puede ir a conocer y venir a contarme, porque a lo mejor yo no tengo el valor para salir y ella sí. Y cuando ella llegue aquí a casa va a encontrar un hogar firme, estable y dices, parece lo más opuesto y resulta que se complementan, porque encuentran esos puntos, pero tienen que saber qué es lo que quieren para no caer en la dirección equivocada. Esa es una parte muy interesante de la logoterapia y creo que me extiendo mucho a veces en estos temas. Igual, pues para ir cerrando ahorita el tema, ¿qué es lo que usted recomienda? Si tenemos realmente todos que, por ejemplo, ir a terapia, ¿cuál es su punto de vista? Logoterapia, lo voy a poner de esta manera, es cuidado del sentido. Ok. No tienes que estar enfermo, no tienes que estar atravesando un mal momento para decir necesito terapia. Puedes decir, en este momento me está yendo muy, muy bien, me siento excelente, estoy en el mejor momento. Y es un excelente momento para ir a terapia también, porque eso te permite mantener los pies en la tierra y saber, estoy disfrutando, estoy teniendo algo excelente. Ujú. Coaching es trazar estrategias. Tú puedes decir, me está yendo maravilla y tengo un negocio frente. Y vas al coaching y dices, ¿debería tomarlo o no debería tomarlo? No es una enfermedad, no es un mal momento, es un acompañamiento que te permite detonar el potencial de poder ver lo que no estás viendo para lograr objetivos más grandes. Oye, ¿ese negocio va con lo que yo quiero o no quiero? Logoterapia. Sí, es tu sentido, es lo que te da una razón de ser, una voluntad, el sentido. Ah, muy bien, sí me gusta hacer este tipo de cosas, entonces la hago. Pero a veces dices, hay algo que me gusta, yo quiero ser, vamos a decirlo, cantante ópera, como diría Odindo Peyron. Y es que yo amo cantar, sí, para la voz te da aquí para acá, pero es que yo amo, pues cómprate unos discos, pero es que yo amo la ópera, ponte a escucharla, no se te va a dar. Ujú. Y a veces que tenemos que lidiar con eso y saber que podemos encontrar diferentes maneras de lograr lo que queremos. Y eso te ayuda a reencauzarte, porque aunque no es un duelo, tú puedes decir, me voy a reencauzar con la estrategia para seguir ese sentido de vida. No puedo cantar la ópera porque yo no tengo voz de tenor y no me van a dar las cuerdas vocales para ello. Ah, pero hay otros tipos de canciones que sí te van a dar. Encuéntrate un coach vocal que te ayude a encontrar tu tesitura, que la puedes explotar y va a hacer que puedes hacer algo diferente. Y a lo mejor le encuentras un mejor gusto. Y te juntas con un tenor y entre los dos se dan una armonía vocal. Nunca lo habían visto de esa manera. Y eso es lo que haces con el coaching. Trazar la estrategia para poder decir tu sentido de vida, tu sentido, lo que tú quieres, la logoterapia. Con el coaching lo reencauzamos
para que puedas encontrar la manera que sí se pueda. Muchas veces decimos, no se puede, no se puede, no se puede, no se puede. Tienes limitantes físicas. Es que yo quiero correr un maratón, sí, pero no tienes piernas. Exacto. Ah, muy bien, vete con el coach. Ya tienes muy en claro lo que quieres. Ahora vamos a buscar el cómo lo vas a lograr. Y el coach te va a decir, muy bien, platícame, ¿qué es lo que sientes? ¿Qué estrategias se te ocurren a ti para lograrlo? ¿De qué manera sí podrías? Es que esto y esto y esto y esto. Y a veces el mismo coach, y como se le conoce al cliente, te dice, es que yo me pongo esta barrera. Y si no tuvieras esa barrera, ¡tas! Es donde empiezas a hacer lo que llamamos aquí el quiebre, punto de quiebre, para que el coachee empiece a decir, oye, sí es cierto, mejor voy a buscar el cómo. Y a todo esto se le conoce como una catarsis, el saber anteponerse a través de una adversidad. Sí, de hecho es muy importante porque a veces que pues, creemos o nos cegamos que no necesitamos ayuda o que todo está perfecto. Pero también es importante, hay veces, no ser juez y parte, sino entender un speech cuando nos lo están dando desde un punto de vista que no tenemos a veces en cuenta. De que, mira, no sabía que o sea, me está yendo bien y ya llega otra persona y sí, o sea, te está yendo bien. Y es cuando dices, o sea, ¿por qué me estoy quejando tanto? Un ejemplo. Entonces, yo creo que es muy importante, así como vamos al dentista, así como vamos a natación, también involucrarlo, porque no nos damos cuenta de lo importante que es y hoy en día se ocupa más, porque todo lo que estamos hablando y el contexto social, cultural que estamos viviendo, hay veces que también es bueno decir o contárselo a alguien que sepa cómo abordar estos temas y que nos va a poder aconsejar desde un punto de vista imparcial. No nada más porque nosotros queremos que nos digan. No es lo mismo ir con un compa y decirle, mira, y que dé una palmadita en la espalda, ya tú síguele. O sea, o que no le importa, sino realmente ir con una persona que lo ve desde un punto de vista distinto y que te puede dar un conocimiento, te puede aportar una opinión muy valiosa, pero que a veces tenemos una venda en los ojos y no logramos ver. Entonces, pues, si gusta dar sus redes o dónde lo pueden consultar, porque yo creo que mucha gente se va a interesar. Claro que sí, con todo gusto. Mis redes sociales realmente son un poquito ajeno. Ok, Me pueden encontrar en el Instagram Marco Campos Mena. Aunque no publico mucho, ya me comprometo que sí voy a empezar a subir algo más. Es un contacto directo para que vean mi número de WhatsApp y donde estoy ubicado, algo en lo que trabajo. Mi número de celular, para quien guste apuntarlo, es 844-501-4618. A través de ese número pueden agendar su cita. Mi consultorio está ubicado en Abasolo Norte, en la Plaza del Centrito. Está fácil de llegar, no tiene pierde. ok. Enfrente del Colegio Cumbres. No, no, pues para los saltillenses saben 100% Está dónde queda. fácil de llegar. Hay estacionamiento. Incluso si quieren, hay un gimnasio ahí arriba para las mujeres. Ok, ok. Hay todo tipo de servicios. Y la verdad es que me gusta mucho trabajar con la gente. Pero lo que más me gusta, he trabajado incluso a nivel internacional con gente a 4.000 kilómetros de distancia, así de lejos. Ok. Y que me digan de repente, estoy haciendo retrospectiva y hace 4 meses era una persona que lloraba apenas empezó a hablar. Y ahora soy una persona que sonríe y que me encanta estar haciendo todo lo que estoy haciendo, que disfruto cada momento, que todo lo que era una crisis antes se convirtió en una oportunidad de estar feliz. Y eso fue una de las retroalimentaciones más fuertes que más me llegaron. Una paciente en particular de Uruguay, Ok. por eso digo, como cuatro Sí, mil se está kilómetros, retirado. la atendí en línea y fue una persona totalmente diferente en 4 meses. Algo que hay que decirlo, la logoterapia no es una terapia que tú digas va a durar toda la vida como la psiquiatría o la psicología en Ujú. algunos casos. Es una terapia que te va a causar y puede ser tan corta como 8 sesiones, como puede llegar a máximo 3 años para salir de una situación. No es larga la terapia, porque en sí los resultados se tienen que lograr rápido. Y en coaching también pasa una cosa muy curiosa. Una de mis maestros decía que su maestro, cuando le preguntaron, ¿y en cuántas sesiones se tiene que salir adelante? Él dijo, 3. Y lo recapituló. Si ya llegaste a la tercera sesión, algo estás haciendo mal. Ok. El coaching tiene que ser muy rápido. Ujú. Te tiene que ayudar a trazar una estrategia porque un coach bastante bueno debe ser capaz de entenderte rápido para sacarte adelante. Que tú puedas decir, estas son las estrategias que me sirven. Y de esa manera, las siguientes sesiones deben ser de retroalimentación. Aquí fuiste, a ver,
Ya me sacaste en una sesión, porque de hecho ya me pasó una vez. Ok. Coaching de una sesión. Fueron conmigo este tema y que fue la segunda, tercera, cuarta, quinta sesión. Retroalimentación, ¿estás bien? ¿Te sientes a gusto con esto? ¿Cómo han ido tus resultados? ¿Quieres replantear alguna parte? ¿Cómo te sentirías de esta manera? Y de esa manera el crecimiento es constante, porque todo crecimiento se tiene que dar seguimiento. No porque ya tengas un resultado significa que ya la hiciste. Es como en las dietas. Ujú. Ah, ya bajé 2 kilos y dejas de ir con el nutriólogo. Sí. ¡Pum! Rebotas. Ujú. O te quedas con la misma dieta y resulta que esa dieta era para bajar rápido y te descompensas. El seguimiento es precisamente para que tú puedas decir, "Ah, estoy alcanzando las metas, ahora voy a potenciar todavía más lo que estoy logrando. Voy a ver si estoy en el camino correcto. Voy a reforzar mi creencia de que voy en el lugar y camino correcto o voy a aprovechar para replantearme. Para eso son los seguimientos, pero tampoco son tantos, son dependiendo del caso. Si tú quieres algo rápido, ya se resolvió, pum, ya se acabó. Por ejemplo, un coaching ejecutivo me han preguntado, tengo estas opciones de trabajo, no sé por cuál irme, y en una sola sesión, ¿sabes qué? Opté por no cambiar de trabajo donde estoy mejor, por esta razón. Solitos dicen que es la razón por la que quieren quedarse o irse. O a veces dicen, me ofrecen cambiarme de ciudad, ¿debería hacerlo o no debería hacerlo? Y ya toma la decisión. Pasa el momento que dicen si me cambio de ciudad o no me cambio de ciudad, y ya se acabó. Puedes ir, si quieres, a una o dos sesiones de reafirmar lo que estás haciendo con tus convicciones, pero realmente ya se acabó el proceso por el cual fuiste a un coaching. Por eso sí es muy interesante saber que no son terapias largas, por así decirlo, no son muchas sesiones. La Ujú. logoterapia sí puede ser un poquito más porque hay que trabajar con la parte emocional. El coaching depende con lo que trabajes. Hay coaching ejecutivo, coaching sistémico, coaching ontológico, y necesitaríamos un día entero para hablar de todo Sí, eso. me imagino. Pero sí, la verdad es que también me gusta mucho darles una explicación de qué es lo que vamos a trabajar, cómo les puede servir, de qué manera funciona el coaching. La primera sesión es siempre introductoria para que comiencen a trabajar eso y la segunda ya abordamos todo de golpe. Porque la primera es prepárate, ten las herramientas, ten el conocimiento y después, ahora sí trabaja. Si trabajas sin la preparación de vida, probablemente el resultado no sea el deseado. Ok. Sí, completamente. Muy bien. No, pues mira, fue una plática bastante enriquecedora. Yo creo que a la audiencia le va a fascinar porque pues tocar esos temas de una forma común como una plática, pues les va a llamar la atención y van a aparte a abrir esa nueva oportunidad a ver algo tan básico que muchas veces nos hace falta ver y que se los diga alguien experto como usted, pues les va a cambiar ese chip. O sea, van a decir, mira, ¿sabes qué? A lo mejor ir con un logoterapeuta no es alguien que te va a juzgar, no es alguien que te va a decir, es que estás bien menso por esto, sino que lo van a ver desde el punto de vista con la confianza de poder ir y que uno no se sienta juzgado. Creo que es la parte más importante. Es correcto, parte de lo que aprendemos día uno, no juzgues, ni en coaching ni en logoterapia. Tú no eres quien va a juzgar, eres la persona que va a acompañar, y esa es la palabra clave. Ni Ujú. le vas a decir qué hacer. Eso que llega el coach y te vas a comprar ropa, no es cierto. Un coach real jamás te va a decir qué tienes que hacer. Un logoterapeuta tampoco. Si acaso te va a poner alguna actividad para que tú puedas ir encontrando tus respuestas, pero es un proceso interno, de crecimiento interno, de descubrimiento interno. Yo no te voy a decir quién eres, no te voy a decir qué hacer, pero sí te voy a ayudar a que encuentres tus caminos para que logres tus objetivos personales. Yo te voy a ayudar mediante el acompañamiento a que descubras cuáles son tus objetivos. En ningún momento te voy a decir, esto es lo que quieres hacer. Al contrario, es, ¿qué te gustaría hacer? Háblame más al respecto. Y conforme empieza este diálogo socrático, es como vas a descubrir quién eres realmente, qué es lo que quieres. Y mi trabajo es únicamente acompañarte y encauzarte para que sigas teniendo ese descubrimiento. Muy bien, pues es algo que les va a servir bastante entenderlo de ese punto de vista. Y no, pues la verdad es que el placer fue bastante grato en aprender esta parte. Y pues muchas gracias igual por tomarse el tiempo de venir y hablar con nosotros aquí en el podcast. Con todo gusto, a la orden y siempre que quieran platicar conmigo, yo estoy abierto a venir el tiempo que sea. No, muchas gracias. No, pues fue todo un gusto. Igualmente, el gusto es mío. Muy bien. Bueno, pues espero que les haya gustado y saben que esto es Imperial.
My current battle against the Matrix. Once I crack the Matrix and destroy it, I will become the most powerful man on the planet. They say that I'm on the road. Maybe I just lost control. These nights keep on taking.